Fundaciones Empresariales ha organizado. Y es un momento ideal. Acabamos de terminar nuestra 7ª asamblea como Asociación de Fundaciones Empresariales, grupo que reúne a 57 fundaciones de origen empresarial y familiar. Y algo que nos reúne a todas es esa lucha por la transformación social del país. Y evidentemente uno de los temas es la calidad de la educación. Tenemos hoy la fortuna de contar con Gabriel Sanchezini. Gabriel acaba de escribir su 4º libro en educación, es un emprendedor y, digamos, muy motivado por cambiar la educación. Tenemos también a la doctora Cecilia María Vélez, quienes no requieren mayor introducción, conocen todos ustedes, nuestra gran ministra por 8 años, trabajando por lograr esa transformación en la educación, y al doctor Manuel José Carvajal, parte de la casa, diría yo, porque Manuel José no es el primer conversatorio que nos acompaña, ya ha estado en varios, pero también, digamos, una persona que ha estado desde el punto de vista empresarial, trabajó como vicepresidente de innovación en Carvajal y nos va a dar su mirada como empresario. ¿Qué tanto están esos retos que plantea Gabriel en su libro trabajando por eso? Entonces, sin más preámbulos, siendo muy puntual, sabemos que está lloviendo. Muchas gracias a quienes nos siguen hoy en este momento virtualmente. Estamos pasando este evento por streaming. Entonces, bienvenidas todas las preguntas. Queremos que sea un conversatorio muy abierto. Esta mañana, cuando preparaba yo este conversatorio con Gabriel, me decía, como nos sentamos en la casa, hablando en nuestra sala, y que podamos conversar. Porque a todos acá, sin duda, diferente desde la posición que estemos, como docentes, como rectores, como fundaciones, sector privado, desde el tema político, a todos nos interesa cambiar la educación del país. Esto es lo que hoy nos atrae acá, no hay mayor interés. Entonces queremos que sea un diálogo muy abierto, que nos sentamos en la sala de nuestra casa. Gabriel, cuéntanos un poquito de tu último libro, Educación 3.0, la lucha por el talento en América Latina, que lo pueden adquirir también afuera, le hago propaganda, porque hoy se está haciendo el lanzamiento no en la edición mucho en español. si lo compran. Entonces, Gabriel, bienvenido, muchas gracias a nuestros invitados especiales por estar acá, por acompañarnos y por complementar estas preguntas que vamos a tener el día de hoy. Gabriel. Bueno, gracias María Carolina por organizar este evento, don Roberto, gracias, Paola, Erika del equipo de AFE, muchas gracias por esta excelente oportunidad para tener este conversatorio, como decías al comienzo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Quiero agradecer especialmente también a Diego Merino y a Norma, que ha confiado en mí y me ha apoyado en la publicación de este libro. Esperemos poder difundir mucho en América Latina. Gracias a los panelistas. A Cecilia María, la admiro hace mucho tiempo, la conozco hace mucho tiempo. Tuve que escribir un libro para lograr estar en un panel con ella, así que finalmente lo logré. Puedo retirarme, puedo jubilarme tranquilo. Puedo estar al lado de ella y no mirándola desde la silla, así que muchas gracias. Escribimos este libro con la idea de generar, como decíamos recién, un conversatorio sobre qué nuevas formas se pueden traer, qué innovaciones se pueden traer para mejorar la calidad educativa en América Latina. Como ustedes saben, hemos aumentado mucho el gasto en educación en la región, casi un 5% del Producto Bruto se gasta en América Latina en promedio en educación. Eso es casi lo que gastan los países de la OECD. Países como México, como mi país de origen, Argentina, gastan más del 6%. Hemos mejorado mucho el acceso en la primaria y en la secundaria, casi más del 90% de los niños van a primaria en Latinoamérica, más del 70% van a secundaria. Sin embargo, no podemos mejorar la calidad educativa. Ahora estamos otra vez en la tercera etapa de PISA. Cualquier indicador internacional, prueba internacional que uno ve, Latinoamérica sigue estando muy abajo. Y esto con un desafío mayor, que es, primero ya estamos gastando mucho. Aumentar el gasto no es tan difícil. Finalmente hay que aumentar el presupuesto, aumentar el gasto. Es mucho más difícil tener mucho dinero y tener que tenga impacto ese dinero, que tenga impacto esos recursos. O sea que tenemos ese desafío de mejorar la calidad y con un desafío adicional que no teníamos hace 20 años, que hoy el mundo está cambiando mucho más rápido. Las nuevas tecnologías que vemos hasta ahora probablemente sean recién la punta del iceberg. Creo que la automatización del mundo está siendo mucho más acelerado de lo que hemos visto hasta ahora, y eso va a tener un impacto enorme en el mercado laboral. Hoy la consultora PricewaterhouseCoopers estima que un joven va a cambiar 15 o 20 veces de trabajo en su carrera profesional. Este piso de contrato que había entre un empleador y un empleado se rompió. Cuando uno hace 20, 30 años uno entraba a una compañía, se quedaba el resto en general de su vida en la misma empresa, la empresa le aseguraba un salario, le aseguraba un retiro, le aseguraba un seguro de salud. Eso no existe más hoy.
Estados Unidos ya un tercio de la fuerza laboral es on demand, como dicen, es móvil. Estiman que esto va a ser igual en el mundo después de 2030. O sea que está cambiando mucho la fuerza laboral y por lo tanto el talento que requiere esa fuerza laboral. Lo que demanden hoy de los jóvenes que están en el colegio es muy diferente de lo que demandaban de nosotros. Entonces, no solo tenemos un desafío enorme con respecto a gastar bien esos recursos que tenemos en América Latina, mejorar la calidad, sino que lo tenemos en un mundo que está demandando otras cosas. No hay encuesta o estudio que uno mire en América Latina que no defina con precisión la desconexión enorme que hay entre lo que se enseña en la escuela y lo que demanda la empresa. Esto no es ni una crítica a la empresa, ni una crítica a la escuela, es simplemente un hecho de la realidad que uno ve en cualquier estudio. Entonces, eso es lo que me llevó a escribir este libro y pensar qué otras maneras hay para mejorar la calidad. Y en el libro recorremos y entrevistamos y describimos a más de 70 emprendedores, muchos de ellos están aquí en esta, Azucena Benetti está aquí, Pablo Jaramillo, muchos amigos que están tratando de mejorar la educación desde lugares que no son el gobierno, desde innovaciones que son del sector privado, a unas fundaciones sin fines de lucro, a otras con fines de lucro, algunas a nivel universitario, algunas con tecnología, algunas sin tecnología. Eso es lo que tratamos de resaltar en este libro, que hay toda una nueva dinamismo, un nuevo sector en América Latina que está tratando de mejorar la educación desde fuera del gobierno, usando esto como pruebas piloto, como experiencia para que después el gobierno pueda masificar esto. Esto es lo que tratamos de resumidamente, para que después compren el libro, de lo que tratamos de presentar en este libro, lo que nos gustaría debatir hoy en este conversatorio. Gracias, Gabriel. Pero complementando un poquito frente a los retos que tú planteas en Educación 3.0, ¿cómo ves la realidad de la educación en Colombia? Ya, digamos, llevándolo un poco, sabemos que tienes una visión muy regional. ¿Cómo ves la realidad en Colombia tú? Estoy en minoría acá, es difícil esa pregunta. Yo creo que yo vengo todos los meses a Colombia. Creo que en Colombia uno ve una realidad realmente mejor que en el resto de América Latina. El desafío de la calidad sigue siendo parecido al resto de América Latina, ustedes lo saben, pero uno ve por el lado de la política pública 20 años o 15 años desde que Cecilia María es ministra de políticas consistentes. Es muy difícil cambiar la educación si uno ata la reforma educativa a los ciclos políticos, que es lo que pasa en la mayoría de los países de América Latina. Cada 2 o 3 años cambia el ministro de Educación o la ministra de Educación, cambia radicalmente la política educativa. Es imposible eso, sobre todo cuando estos son procesos de 12 años, 15 años para mejorar el sistema educativo de cualquier país. Creo que Colombia, a diferencia de los otros países de la región, hace 15, 20 años que viene con políticas consistentes, con una visión clara y con muy buenos equipos. La otra realidad que uno ve en América Latina, que en general los ministros de Educación es el último cargo político que hay que darle a uno que ayudó en una campaña, y entonces no es un cargo donde va un equipo competente, es mucho más un cargo de ayuda política a alguien que ayudó en la campaña presidencial en su momento. Creo que Colombia muestra una profesionalidad en sus ministerios que no vemos en otros lugares, y también un dinamismo fuera del gobierno, que es lo que yo también planteo en el libro. Instituciones como AFE, emprendedores, inversores. Uno no ve tanto dinamismo, tal vez algo en Brasil, del sector privado en la educación, sea con fines de lucro o sin fines de lucro, como ve en Colombia. Creo que eso va a terminar teniendo un impacto en la calidad educativa. Hoy, hasta la última PISA no lo vemos, creo que se va a ver en la siguiente. Creo que eso va a tener impacto en la mejora de la calidad en el país. Muchas gracias. Doctora Cecilia María, frente a estos retos que plantea Gabriel, y ya desde la academia, siendo actual rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ¿cómo ve usted la academia frente a estos retos que plantea Gabriel? ¿Está acomodándose a esa realidad? ¿Cómo analiza usted la academia frente a esta realidad? A ver, en general, para pegarme a la última pregunta que le hiciste a Gabriel, pues yo creo que están puestas unas condiciones en Colombia, pero estamos mejorando, pero muy poco. O sea, yo creo que hay que acelerar ese cambio. Cuando nosotros en la primera evaluación latinoamericana, Colombia estaba en la cola, o sea, en la cola de los países, nos comparábamos en calidad con Ecuador, con los más bajitos, ¿no? Después, en el segundo, ya dijéramos, pasamos a ser del promedio. Y en este último, pues nosotros nos estamos codeando
con los mejores países latinoamericanos que son muy malos. No es un benchmark difícil, ¿no? No, pero son muy malos, dijéramos en términos generales, pero ya dijéramos nosotros nos hablamos más con los países que están, o sea, todavía no, es decir, Chile nos está cogiendo mucha ventaja a todos, pero dijéramos que ahí vamos con un lote de los que están reaccionando más, que pero dijéramos que eso hay que acelerarlo, porque realmente en la medida, por ejemplo, que los asiáticos nos están cogiendo tanta ventaja, pues realmente hay que moverse y hay que meter el acelerador en los cambios. ¿Y usted ve la academia que va en ese ritmo? Yo veo la academia que quiere ir a ese ritmo, pero yo veo realmente pues contamos con unos profesores todavía muy del otro, pues de otra tradición. Yo creo que empieza a salir, y eso me pareció muy interesante del libro de Gabriel. Por ejemplo, él habla específicamente de Teach for America, que son estos muchachos que se escogen para que vayan a hacer estas pasantías y llegan con nuevas ideas. En Colombia eso también empezó, y uno lo que confiaría es que estos muchachos con una visión fresca, con una visión distinta, ya muy formados en la tecnología, sí puedan acelerar más el proceso, porque nosotros tenemos básicamente maestros que están tratando de entender la tecnología y a su vez obviamente están tratando de introducirla en sus enseñanzas, pero están en una desventaja grande. Entonces yo diría que sí, que la gente quiere, pues obviamente que hay una gente muy refractaria y en la academia pues cada cual piensa cosas muy distintas, pero en general dijéramos que hay una aceptación general, pero una incapacidad muy grande, porque son maestros que no fueron educados, dijéramos, en este mundo virtual. Yo creo mucho en las nuevas generaciones y en lo que nos pueden dar tipos de emprendedores que ya han sido educados o que ya han desarrollado, porque inclusive pues no les han tocado colegios tan conectados, pero sí han desarrollado una vinculación con la tecnología que les permitiría efectivamente acelerar este proceso y ayudar a que a través de la tecnología podamos acelerar procesos de mejor calidad, que es muy difícil, porque es que introducir tecnología no necesariamente genera mayor calidad. Entonces dijéramos que ahí hay que juntar las dos cosas, que creo que nos está quedando un poco grande en términos de la academia. Obviamente que yo creo que estamos dando pasos, todos estamos tratando de hacer cosas mixtas de virtualidad y presencialidad, en fin, yo creo que ahí vamos, pero vamos muy lentos, porque yo creo que necesitamos estas nuevas generaciones aportando con ya una capacidad enorme, dijéramos, de sentirse conectados y de vivir mucho la tecnología. Muchas gracias. Y tú, Manuel José, desde tu visión como empresario, ¿qué balance haces tú de esta educación, de estos retos que tenemos en Colombia? Yo creo que la parte de calidad, pues no añadiría nada a lo que ya han dicho, yo creo que es muy claro. Yo creo que es una ventaja muy grande el hecho de que Colombia ya se esté midiendo con estándares internacionales, que eso no todos los países lo hacen, y eso comienza a poner, digamos, como un benchmark. Pero yo veo algunas deficiencias grandes, y hay que tener en cuenta, primero, en la parte educativa hay una dificultad, y es que el tiempo que transcurre entre la acción y la medición puede ser muy largo, y eso en cualquier sistema dificulta, digamos, la velocidad de mejoramiento. Cuando uno ya... No está... Vamos a ver si funciona ahí. Cuando uno mira, digamos, hoy en día la incorporación de lo que se llama TICs, yo pienso que eso requiere que las TICs vayan incorporadas, no aisladas, incorporadas al sistema, digamos, educativo, a lo que es capacitación, a lo que es equipos, a lo que es software. Y hay una dificultad muy grande porque eso lo manejan dos ministerios distintos, y si la coordinación dentro de un ministerio es difícil, la coordinación entre dos ministerios es todavía más difícil. El segundo tema es que para que eso tenga efecto, eso tiene que llegar al salón de clase en forma integrada. O sea, si usted, pues aquí se han visto casos de que entregan computadores y no entrenan, o entregan el computador y no hay internet, ¿no? Y pues eso es desperdicio, eso es perder la plata. El que el sistema, digamos, lo integre es difícil. Cuando uno va al sector privado, hay un decreto de hace 20
21 años que literalmente prohíbe que los colegios del sector privado que quieren comprar eso integrado lo puedan hacer. Y hay que tener en cuenta que en el año 94 pues videobeams no existían, o sea, mucha de la tecnología que hoy en día muchos tenemos y cada vez más gente tiene, no existía. Y ese decreto, digamos, no ha sido actualizado y eso dificulta que colegios que quieran entrar en esto en una forma integrada, digamos, lo puedan hacer. Entonces yo ahí veo unas dificultades todavía mucho de ejecución. Ahora, hay otro tema que lo mencionan y yo creo que es totalmente cierto, al estar en una época en la cual uno tiene que estar reaprendiendo constantemente, el sistema educativo está hecho para que a uno le daba más o menos una certificación de por vida. O sea, uno se graduaba de ingeniero y era ingeniero el resto de la vida. Y hoy en día se necesita estarse reentrenando y reentrenando en cosas que cuando usted se graduó no existían. Y yo creo que todos los que ya tenemos cierto nivel de canas, nos ha pasado que lo que nosotros estudiamos hoy en día literalmente está en museos, o sea, no se usa. Y eso tiene un problema y es cómo se mantiene usted recertificado, partiendo de la base de que muchas veces usted el aprendizaje no lo hace en instituciones formales, ¿no?, sino muchas veces por medios distintos, o sea, el acceso a información que hay hoy en día es impresionante. Y ahí uno no ve que haya una solución. Hay una empresa que es Kaplan, que ellos han venido haciendo unas alianzas con una aceleradora de negocios en Estados Unidos que se llama Techstars, y ahí uno comienza a ver, digamos, soluciones a esa problemática que hay que ver si la sociedad las acepta. O sea, si cuando alguien llega y dice, vea, yo certifico que yo sé esto, aunque yo soy de tal profesión, o sea, mi título es esto, pero yo certifico que yo sé de esto. ¿Y quién lo certificó usted? Y ahí hay un tema que todavía yo creo que no está claro, puede ser unas áreas de oportunidad, digamos, muy grande. Y el último tema, y aquí voy a hacer referencia, hay un artículo de Peter Drucker del año 94, que se llama La Era de Transformación Social, que describe con la lucidez propia de él por qué la pasada de la era agrícola a la industrial, digamos, fue poco traumática, socialmente hablando. Y la razón que él dice es que si usted trabaja en una finca, usted quería ir a una fábrica, usted llegaba, se iba y lo empleaban en la fábrica. Y el entrenamiento era muy sencillo y usted entraba a vivir en una ciudad a trabajar en una fábrica. Al pasar de la era industrial a la era del conocimiento, usted no tiene esa opción a no ser de que haya tenido muchos años de muy buena educación. Entonces, lo que uno está viendo desde el punto de vista social es que hay mucha gente que puede tener el deseo, puede añorar, pero si no tuvo esa formación básica, casi que quedan castrados de por vida para poder acceder a esos nuevos trabajos. Y eso es algo que ya, digamos, se está viviendo, pero que seguimos teniendo el tema de la calidad del sistema educativo tradicional, más los que ya salieron. O sea, aquí nos hemos olvidado en gran medida de la persona que ya salió del sistema educativo y tiene esas deficiencias. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se puede hacer con esas personas? Porque aún la educación vocacional necesita usted tener ciertas bases para poder acceder. Y gran parte, creo yo, del problema que tenemos es lo que a veces se llama analfabetismo funcional, que es gente que dice saber leer, pero no entiende, o dice saber las operaciones, pero cuando usted le pone un problema a la vida real, no se lo pueden solucionar. Y esa es una masa grandotota, que dependiendo de la cohorte que usted tome, puede tener todavía varios años de vida laboral, que literalmente quedó por fuera de todas esas cosas nuevas que nos maravillan y que usamos y que queremos usar cada vez más. ¿Cómo ves tú eso, Gabriel, frente a las certificaciones que tú has comentado? Sí, reaccionar a algunas cosas, sí, de acreditación y también de tecnología, ¿no? Porque la ministra decía que tecnología no necesariamente genera calidad, que es cierto. Ahora, cualquier persona, o sea, el acceso a una tecnología creo que va a ser la principal fuente de desigualdad en nuestra región, en una región donde ya tenemos la característica que presentamos la mayor desigualdad social del mundo. Es decir, no solo la tecnología puede o no generar calidad dentro de la escuela, pero seguro la va a tener que usar como herramienta la mayoría de las personas que hoy trabajen
como decía usted antes, en cualquier, desde un café hasta una empresa de alta, no sé, de biotecnología, va a usar tecnología. Entonces la tecnología no es solamente una manera de sustituir un proceso educativo que nos parece antiguo con el pizarrón y la tiza. Es también una capacidad, como es, no sé, la enseñanza de inglés, que va a necesitar cualquier persona que salga hoy al mundo laboral. Entonces, ahí hay que ser cuidadoso con este rechazo, ¿no? La tecnología no mejora los procesos educativos. Puede ser, pero seguro va a usarse en el mercado laboral, entonces no podemos dejar a los chicos fuera de eso. Y cómo implementarla es un desafío, me parece, en toda la región. Hace unas semanas participé de un evento que armó el viceministro de Educación, Luis Enrique García, que está acá con nosotros, que hicieron una alianza público-privada para traer una compañía de software más diferentes iniciativas y ayudar a los alumnos, a los colegios que van a ser parte de PISA. Yo creo que al final la mejor forma es no pensar que el Ministerio de Educación puede hacerlo todo ello, desarrollar el software, capacitar a la gente, instalar la tecnología, generar este proceso de cambio que necesitan los maestros, como decía recién la ministra y usted, al final hay que buscar mucho alianzas público-privadas. Es como pensar que uno podía inventar WhatsApp o Facebook dentro del Estado. Uno por ahí tiene que decir, el Estado tiene que asegurar buena educación para todos, tiene que generar buenas regulaciones, tiene que evaluar, pero hay muchas cosas que están pasando, y eso lo hablamos mucho con usted, y usted también lo trató de hacer mucho en su ministerio, muchas cosas pasando mucho más rápido y más innovadoras en el sector privado. Entonces creo que la forma ahí inteligente es como la hacían acá para entrenar a los colegios para que van a participar de PISA. Busquemos herramientas que existen en el sector privado, las traemos y es una manera me parece, de incorporar tecnología más realista que pensar que el gobierno va a poder a las miles de escuelas y miles de alumnos y miles de maestros que existen en nuestros países darle las nuevas herramientas tecnológicas. Y yendo al tema de certificación y al tema técnico vocacional, donde yo estoy trabajando más asiduamente y menciono bastante en el libro, la mayoría de los emprendedores que nosotros entrevistamos, como decía, 70 emprendedores, nos decía que una de las principales dificultades para empezar una iniciativa en educación, sea en cualquier nivel de educación, es conseguir los permisos del Estado. O sea, uno para empezar una escuela privada, sea con fines de lucro, sin fines de lucro, un instituto técnico vocacional, lo que quiera empezar en el sector educativo necesita permisos del Estado y muchas veces certificaciones del Estado, un título. Y la mayoría de estos emprendedores mencionaban que era muy complicado, trámite de 2 años, 3 años, conseguir una certificación, no sé, de un edificio para que pueda tener aulas que el Estado apruebe que sean competentes para tener alumnos. O la posibilidad de dar un título semipresencial. No sé, en una región que hay 40-50% de deserción escolar, uno diría, al Estado le debería interesar que alguien ofrezca una cosa así. O en un lugar, en una región donde no más del 20% termina la universidad, al Estado le debería interesar acreditar universidades de calidad, etcétera. Entonces, aprendimos mucho en estas entrevistas que la acreditación era muy difícil, pero después había muy poca evaluación. Entonces, era 2-3 años para conseguir un permiso, ahora después nunca más evaluaban a esta iniciativa y si estaba dando buena o mala calidad. Y otra vez, si vamos a enfocar a nuestros países en calidad educativa y vamos a permitir que nuevos actores se integren a ofrecer también educación, tenemos que hacerlo más fácil, así podemos traer innovación, pero ser mucho más riguroso en la evaluación de calidad. Uno tiene, no sé, el espacio de la enseñanza de inglés o la educación técnica vocacional, una cantidad de institutos que uno sabe fehacientemente que no están ofreciendo buena educación para sus alumnos. Sin embargo, están ahí, cobran, ofrecen un título. A veces sobreregulamos al inicio y después no nos preocupamos más por la calidad educativa. Creo que ese es un tema importante en casi todos los países que nosotros relevamos en la región. ¿Qué opina de eso, doctora Cecilia de lo que comenta Gabriel, y digamos cómo lo vemos frente a esta situación que estamos viendo en Colombia, la acreditación de universidades? ¿Cómo ve usted esa realidad? Sí, ahí tenemos que definir, hay dos cosas, porque a veces cuando hablamos de acreditación se enredan dos procesos que son distintos. Uno es el del registro y de la apertura de las instituciones, que es de lo que está hablando aquí Gabriel y que probablemente uno puede estar de acuerdo. Es que cuando uno está al frente se pone un poco nervioso con la apertura, todo el mundo le está diciendo que son pésimos todos los institutos, entonces probablemente lo que hace uno es endurecer las posibilidades de entrada, porque piensa que es una buena manera antes de que ya tengan los alumnos, antes de que ya estén montados vendiendo un producto que aparentemente el ministerio garantizó, entonces probablemente
se le ha ido a uno la mano en esas regulaciones. Pues tendríamos que ver. Solamente hay que contar lo que me contaba a mí, que de todas maneras Colombia era privado eso, más... ¿no? Era privado. Ah, bueno. No. Bueno, solamente para que Sí, yo sí, lo sí. lleve, pero no. Sí, sí. Que de todas maneras la legislación colombiana es menos pesada que en Totalmente. otros países. Lo que sí definitivamente estoy de acuerdo yo con Gabriel es que el seguimiento deja mucho que desear, pues ahí tenemos todos los problemas que han estallado en estos días con universidades que están en este momento en unas crisis muy complicadas y que de cuando en vez nos explotan. De manera que yo creo que sí, que el seguimiento podría ser mejor. Ahora, hay distintos seguimientos y distintas instituciones, porque el ministerio obviamente tiene la educación más formal, hay otro tipo de instituciones que se confunden con ellos, que es la no formal, que no la tiene en sus manos el ministerio, sino las secretarías de educación. Entonces dijéramos que allí hay mucho de qué cortar, pero obviamente que pues tenemos que estar de acuerdo con que a todas las instituciones, sean formales o no formales, hay que hacerles mucho mayor seguimiento y que creo yo que pues la idea de la superintendencia, si cobija todo el sector, puede ser una buena idea para que alguien haga ese seguimiento, porque si se pone en la cabeza del ministerio, pues obviamente el ministerio va a quedar hecho una gran superintendencia y no va a poder realmente enfocarse en las políticas educativas, pero sí obviamente hay que fortalecer el seguimiento. Manuel José, ¿qué tan involucrado está el sector privado en mejorar el sistema educativo en Colombia? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué retos planteas, digamos, estando tú como vicepresidente de innovación hace poco en el Grupo Carvajal? Estuviste mucho tiempo acompañando a la Fundación Carvajal, también como presidente de su consejo directivo. ¿Cómo ves, digamos, de tu sector, qué tan involucrado está el sector privado? A ver, yo creo que el sector privado en su mayoría, no totalmente, ha estado trabajando como en los lados del sistema educativo. Y cuando digo por los lados es ayudando, colaborando de diversas formas. Y yo creo que hay algo que a mí me llama la atención y es los pocos que entran, digamos, a operar colegios, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Y no sé si eso puede ser parte, digamos, de la solución, pero pues puede ser con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, pero hay un hecho claro y es que ninguno va a ser con ánimo de pérdida, primero, ¿no? Y yo no veo que en Colombia haya, y esto me enteré hace poquito, en Estados Unidos, en el estado de California, hay un nuevo tipo de empresa, se llama Blended Corporation. Y el Blended Corporation es una entidad que permite tener fines económicos y fines sociales a la vez. Y yo creo que algo de ese tipo, y no lo conozco en detalle, podría ser algo interesante para la provisión de servicios sociales, ¿no? Donde vuelve y juega. Usted puede que su meta no sea maximizar la utilidad, pero usted quiere tener una mezcla de que sea sostenible el sistema y también cumpla un fin social. Hay otra cosa que yo creo que con esto que estamos describiendo de la velocidad a la que está cambiando el mundo, yo a veces me cuestiono y es el hecho de tener como los pasos educativos en unos bloques tan grandes. Y yo me voy a hacer una pregunta muy sencilla y el ejemplo que voy a poner no es para denigrar. ¿Para qué necesita usted tener un mensajero con bachillerato que implica trigonometría y otra serie de cosas? Y yo no le encuentro justificación. Sería muchísimo mejor que una persona, digamos, tuviera las habilidades básicas muy buenas, pero si usted sale siendo excelente en lectura, escritura, que es, digamos, la base, usted quiere conocimiento y dice, yo soy buenísimo en eso, usted no consigue empleo porque yo necesito el bachiller. Yo necesito el bachiller que puede que no sepa hacer lo que usted sabe hacer, pero tiene el título de bachiller. Entonces, algo que yo creo que posiblemente tiene uno que comenzar a pensar es en tener varios niveles con sistemas de acreditación buenos, ¿no? Y hay algo que tampoco existe en el mercado y es sistemas de estarse reacreditando, ¿no? Y pues eso empata un poquito con lo que yo estaba hablando al principio, de que si a uno llegan y le hacen un examen de lo que supuestamente uno estudió y si uno no ha estado al día, pues la probabilidad de que lo pierda es bien alto. Y hoy en día, cuando las cosas están avanzando tan rápido, yo creo que la sociedad en general, y esto no es, digamos, de un ministerio, sino más de cómo se va a ir organizando, creo yo, la educación hacia adelante,
posiblemente usted va a tenerse que estar recertificando, lo cual le va a permitir usted recertificarse en lo que sabía o en otra cosa, ¿no? Y yo creo que uno ve muchísimos casos de personas muy exitosas, que son muy exitosas en algo distinto, pero la acreditación de lo que usted sabe, hoy en día solo, digamos, las instituciones educativas tienen el monopolio de la acreditación. Y yo creo que, digamos, un cartón de Harvard vale más que un cartón de X otra universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque está encerrado una serie de elementos. Pero ¿es por eso o es porque consigue mejor trabajo? Pues yo ahí no sé si es realmente la acreditación, o volviendo a un tema que sí debería ser un rol del Estado, yo no sé si hay que condicionar al individuo a qué carrera va a tomar. Probablemente por ahí quiere ser mensajero e ir a Harvard. Yo creo que ahí no sé si uno tiene derecho, no sé si uno tiene derecho a definir lo que quiere un individuo. Lo que sí el Estado debería hacer es suministrar información. Si los que van a Harvard no tienen salida laboral de mensajeros, bueno, entonces uno tomará otra decisión. Yo creo que lo que falta mucho en nuestros países, y ahora la administración Obama está debatiendo esto en estas mismas semanas en Estados Unidos, es hay casi un trillón de dólares de deuda que tienen los estudiantes en Estados Unidos, ¿no? O sea que llegan a la universidad, se endeudan en 80% y consiguen trabajos que no logran pagar esa deuda. Ahora, nadie les dijo a los 17, 18 años cuando toman la decisión de ir a la universidad qué carreras tienen salida laboral. Uno entiende que el cartón, como dice usted, de Harvard o de Stanford tiene más valor que el de Community College en Miami, pero no sabe bien qué valor, porque tampoco nadie le dice que de Harvard está esta salida laboral, una suma que va a tener salida laboral, ni de Stanford. No estoy dudando de la universidad, lo que digo es que no está la información, mucho menos en nuestros países. O sea, uno no sabe si realmente tiene mejor salario yendo a un instituto técnico de 2 años o una carrera. O sea, nosotros investigamos Cisco Academies, por ejemplo. La salida laboral de Cisco Academies, que no es ni una universidad, es mucho mayor que la mayoría de las universidades que hacen 4 años de educación técnica, es en América Latina. O sea, una persona va 3 años a estos institutos Cisco, sale con acreditación Cisco, sale siempre con trabajo. Uno va 4 años a una universidad de tecnología, a hacer coding, informática, la mayoría de la gente tiene un trabajo en otra cosa, etc. Entonces, ¿es realmente cerrar el tema qué cartón es, o es que el Estado también muestre, miren, la salida laboral y los ingresos de estas instituciones son esta y la otra? Y uno como individuo irá tomando decisiones. Entonces eso hace más fluido el sistema de elección de carrera o de si conviene o no terminar la secundaria, porque también hay poca información de retorno de la educación. Muchos chicos salen del colegio, el 40-50% de Latinoamérica deja el colegio. Tal vez porque el padre nos explicó que, mire, si usted deja el colegio, su posibilidad de ingreso es mucho menor en su vida, o su posibilidad de progresar en su vida menor, mucho más a nivel universitario. En general uno no tiene mucho entendimiento a los 17, 18 años cuando tiene que tomar esa decisión, cuál es el retorno en su vida de esa, no solo retorno económico, sino retorno como persona, dignidad personal, capacidad de implementar sus sueños. O sea, no solamente el retorno económico. Creo que ahí el Estado tiene un rol importante que jugar, que nadie más lo debería jugar, porque ¿quién va a suministrar o generar esta información? Y ahora la administración Obama está proponiendo que a las universidades que le den asistencia pública están obligadas a publicar esta información. Y el Estado va a ser quien va a agregar esta información y difundirla. Esa es una manera también de empezar a condicionar o de generar más debate sobre esto, e informar al individuo a los 17, 18 años qué le conviene hacer con su vida educativa. Perdón. No, que le ganamos a Obama porque el ministerio sí tiene un observatorio de salida laboral. O sea, yo creo que nos falta, dijéramos, de pronto sofisticar un poquito la información y sobre todo darla a conocer. O sea, yo creo que aquí, a ver, en Colombia hemos dado pasos. O sea, por ejemplo, trabajar sobre competencias y haber determinado realmente que a uno lo que le interesan son unas competencias básicas que son las que estamos midiendo y medirlas, yo creo que es un paso enorme que hemos dado, porque es como focalizar cuál es el resultado. Nosotros antes no sabíamos, calidad educativa puede ser que tengamos profesores muy formados, que tengamos buena infraestructura. Lo que logramos en todo este periodo fue decir, no, realmente calidad educativa es lo que aprenden los muchachos y entonces lo vamos a evaluar y se generó un sistema de evaluación muy bueno y ya tenemos mucha información. El problema es que nos falta un poquitico y es que la gente realmente conozca y use esa información en las instituciones, en la sociedad,
porque por ahora pues tenemos, no, que nos fue mal en PISA, no, que saber mejoró un poquito, pero no mejoró mucho, no, que no sé qué, pero no realmente estamos dando una información sobre lo que sí supieron los muchachos y lo que no supieron, para que eso se vuelva efectivamente un motor de transformación de los colegios. Ese es el cuarto milla que nos está faltando para efectivamente convertir esto de las competencias, porque adicionalmente se está mandando un mensaje muy claro que lo que necesitamos de los bachilleres son unas competencias básicas. Esto es una pelea muy grande con los profesores, y díganme en la universidad que todos lo que quieren es desarrollar sus competencias específicas y su conocimiento específico sin necesidad, o sea, los muchachos los llenan de una cantidad de información. ¿Qué estamos haciendo frente a las competencias blandas? ¿Qué pasa con ese capital humano? ¿Cómo está creando la academia ese capital humano y no solamente las competencias básicas, sino cómo estamos yendo ese capital humano? ¿Qué me dices que son blandas? Digamos, con esas competencias de fortalecimiento del capital humano, social, cívico, ético, ¿cómo estamos compensando eso? Esa es parte inclusive porque se está midiendo, inclusive ahora se retomó competencias ciudadanas, es decir, nosotros hemos tenido aquí unos maestros maravillosos en Bogotá y precisamente eso se recogió en todo lo que es evaluación de competencias y se dijo, tenemos necesidad de unas competencias básicas y adicionalmente unas competencias ciudadanas. Estoy hablando de hace más rato, cuando la risa es que realmente estamos hablando de hace más años. Cuando era más joven todavía. Yo decía, pero ¿por qué se ríen? Y tienen toda la razón en reírse. Pero dijéramos que sí, que aquí dijéramos una tendencia, a evaluar y a determinar las competencias. Esas competencias están definidas y están claras y se están evaluando. Realmente lo que lo tenemos que volver es de la conciencia tanto ciudadana como de los colegios para que se mejoren y para que busquemos alternativas de desarrollarlo. Yo no creo que haya una sola forma de desarrollar esas competencias. Yo creo que realmente hay muchas formas y ahí sí yo creo que bienvenida la diversidad. O sea, con la tecnología la podemos hacer, sin la tecnología la podemos hacer. O sea, hay muchas formas de desarrollar las competencias, pero lo que tenemos claro, lo que tenemos es que saber exactamente cuáles son, dónde estamos y cada uno buscar la forma, o sea, que realmente queda un movimiento mucho más grande. Hay mucha gente haciendo proyectos específicos, tanto en el sector privado como en el sector público, proyectos específicos para mejorarlas. Pero yo creo que hasta que todos no estemos en función de mejorar esas competencias, se haga un movimiento, y yo creo que finalmente estamos llegando a un punto importante donde el gobierno está diciendo, bueno, lo más importante es educación, y donde hay las empresas casi todas su actividad social o filantrópica la están dedicando a educación. Yo creo que eso ya se está generando una conciencia pública sobre esto, pero la tenemos que hacer generalizada porque yo creo que eso es lo que nos va a dar claridad. Y creo que es muy importante lo que ha logrado el país de no determinar unos contenidos, sino determinar unas competencias. Y yo creo que esto es un cambio fundamental y es un cambio que todavía nos da mucha dificultad a nivel del sector educativo, de que el problema no es que el muchachito recite. Yo me acuerdo, para hablarte de la SOP, yo tenía que pelear cada vez en el Congreso para que no me sacaran la cátedra de cívica. Entonces me decían, no, pero es que nosotros estamos tan mal y somos tan violentos porque es que aquí sí se enseñaba cívica y ahora no. Y ellos sí, en el 58, en el 48 se enseñaba cívica y nos matamos. O sea, el problema no es repetir una cartilla de cívica, el problema es realmente desarrollar la competencia. Y ahí dijéramos que ese cambio es el que con el que estamos luchando, que es muy importante hacer, y por eso un bachiller debería tener esas competencias básicas para poder ser un buen mensajero. Yo no estoy tan segura de que al muchacho que va a ser mensajero lo dejemos en quinto elemental. Yo creo que es bueno que sea bachiller, pero que sea capaz, dijéramos, de ser un muy buen mensajero siendo bachiller. Yo sí aspiraría a que todo el mundo en este país llegara a ser bachiller, pero que tenga unas competencias básicas para que sea el mensajero más eficiente del mundo, ¿cierto? Y que realmente aumente la productividad de las empresas y le puedan pagar por lo menos un sueldo decente. Pero inclusive, como usted decía antes, esta necesidad de seguir educándose toda la vida, inclusive este mensajero pobre, que hace media hora hablamos de él, este mensajero, ¿no? Pobre personaje, también va a tener que seguir capacitando toda la vida. Entonces, parte de lo que decía María Carolina, me parece, de las capacidades blandas, como lo llaman ahora, o valor y virtudes, de verdad que empatizar con el otro, ser tolerante, es una cosa que nos enseñan hace mucho tiempo. Ahora se puso de moda otra vez, pero uno debería ser siempre tolerante, o empatizar, o entender los problemas.
Yo creo que una de las más importantes es cómo seguir aprendiendo toda la vida. Y ahí el sector empresario, no solo donación, filántropo, sino que ahí también interactuando más con el sector público puede colaborar. Porque ahora salió un estudio de la CAF, de este Banco de Desarrollo, en el cual las empresas latinoamericanas son de todo el mundo las que más tienen que ofrecer capacitación dentro de la misma empresa. ¿Qué quiere decir? Que le llega a la gente subcapacitada para casi todos los empleos. Es un estudio que acaba de salir hace 2 o 3 semanas, lo presentaron en Washington, hace 3 semanas. O sea que ahí hay una desconexión, no solo con lo que enseña, sino con estas capacidades también blandas, como se llaman ahora. Entonces, ahí creo que también la empresa puede interactuar más con el sector educativo diciendo, bueno, estas son las capacidades que estamos demandando. O sea, el sector educativo, educarlas, pero si no dialoga con el mercado laboral, es difícil enseñar eso que el mercado laboral va a demandar, ¿no? Precisamente el último documento de Porter dice que las empresas somos actores pasivos en eso. ¿Tú cómo ves al sector empresarial? Somos actores, acá digamos en el tema de Colombia ya puntual, ¿los ves pasivos o realmente crees que están involucrados en capacitar y en crear esas habilidades a sus empleados? Yo separaría, hay uno que es la labor de capacitación, como usted dice, que tienen que hacer las empresas, digamos, que a veces es remedial, ¿no? Otra cosa es que usted ya necesita capacitar en la técnica propia, ¿no? Pero hay otras que es mucha remedial, que empata con el ejemplo del mensajero que puse antes, en el sentido de que muchas veces la gente que ingresa a la fuerza laboral tiene deficiencias básicas que le impide, digamos, desempeñarse mejor en su labor. Ahí hay, y voy a hacer un paréntesis, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo comparaba, pues en el caso nuestro, plantas de impresión en Colombia y casi que cualquier otro país desarrollado, y esto es una muestra posiblemente de lo que estoy tratando de decir. Usted es muy común, si usted va a una planta en Alemania, en Estados Unidos, donde usted habla con el gerente o el dueño y arrancó como operario. Pero ¿qué pasa? Esa persona tiene unas bases lo suficientemente buenas para poder hacer toda la carrera y subir. Y nosotros teníamos como un muro de Berlín, perdón por el término, pero no era como acorde a la época, donde los operarios eran personas de un nivel educativo más bajo y llegaban hasta ahí, pero el paso, digamos, a actividades administrativas y seguir ascendiendo era dificilísimo. En parte porque no sabían, digamos, cómo ser jefes de personas que han sido compañeros. Colegas, claro. Y si usted coge un ingeniero de los Andes y le dice venga a ser operario, pues mijito, yo no le pagué a usted la Universidad de los Andes para que usted vaya a trabajar turnos, ¿no? O sea, ahí tenemos una cuestión cultural en ese sentido que no sé qué tanto se haya vencido, pero que la veo como una barrera grande. Ahora, hay otro tema que ya es el involucramiento del sector privado en el mejoramiento de la calidad de educación. Y pues yo creo que mucha de la actividad se hace a través de la parte de filantropía, ¿no? Y con la filantropía pasa algo y es que cualquier cosa que usted haga en pro de los otros es buena, pero el cuestionamiento de eficacia y de impacto no es fácil medirlo y yo creo que es un ingrediente importante. Entonces es probable que la intención sea excelente, loable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tenemos mecanismos, diría yo, para usted poder medir qué tan efectivo es ese impacto. Y el sistema educativo, yo creo que cuando se entra a trabajar, es un sistema, yo diría, complejo, ¿no? Y que cuando uno comienza hoy en día, ya lo había mencionado, el tema de tecnología, uno ve que hay una discongruencia grande entre los dos entes, digamos, estatales que más tienen que ver en eso, que es el Ministerio de Educación y el Ministerio de las TICs. Y la coordinación es fundamental. O sea, un esfuerzo descoordinado pierde, en mi manera de ver, cualquier posibilidad de impacto. Es evidente, Gabriel, que hablábamos hoy también en el almuerzo un poco con Roberto, que el 65% de las fundaciones nuestras trabajan en educación. Y no solamente es tema de impacto, sino cómo escalar, cómo, digamos, llegar a todos sus estudiantes. ¿Qué recomendaciones ya puntuales tú nos darías aquí a los presentes de realmente cambiar y lograr esas transformaciones que estamos y no quedarse en temas puntuales? ¿Cómo escalar? ¿Cómo lograr ese impacto y esas transformaciones que buscamos? Me parece un excelente punto, lo tratamos mucho en el libro y es un punto de mucha relación con el gobierno. Escalar también tiene que ver mucho la relación sector privado y sector público, me parece.
la investigación que hicimos de estos 70 emprendedores, que casi la mitad son fundaciones sin fines de lucro, el mayor desafío que encontramos para que tuvieran impacto, muchas son del sector privado también con fines de lucro, es cómo escalar. Uno ve 70 o cientos de emprendedores sociales con ganas de innovar en toda América Latina que ayudan a 1.000 alumnos, 1.500 alumnos con mucha fuerza, 2.000 hace 15 años. Uno ve poco escalabilidad en los emprendedores. Entonces, a mí me parece muy importante que haya emprendedores en el sistema educativo. Estoy de acuerdo que hay que involucrarlos, que tiene que ser más amplio el sistema. Ahora nos preguntamos esto, ¿por qué ninguno escaló? ¿Por qué uno no ve una fundación o una empresa llegando a 1 millón de alumnos, ¿no? Una empresa no de venta, sí, sino de impacto educativo. O lo que decía antes usted, ¿por qué uno no ve cadenas de colegios? La única cadena de colegios que hay son las religiosas, digamos, que tampoco funcionan económicamente como cadenas, pero tienen cierto contenido básico, currículum básico, ¿no? Organización, etcétera. Ahora, en cualquier otro sector de nuestras economías uno ve cadena de café, cadena de esto, cadena de hospitales, salvo en el sistema educativo, que no es claro por qué, pero nadie ha encontrado una manera de por ahí generar economía de escalas en este sector de escuelas. Hay algunas iniciativas ahora intentando hacerse en Brasil, aquí en Colombia, en México, pero recién ahora, ¿no? Y volviendo al tema que mencionaba María Carolina de escalabilidad, en gran parte tiene que ver con el talento humano y con el capital. Y por eso creo que en algunos países, por ejemplo como Estados Unidos, uno ve emprendedores educativos for profit escalando mucho más rápido que fundaciones. ¿Por qué? Porque al final también escalar tiene que ver con conseguir el capital para escalar. Entonces uno tiene que invertir, desarrollar un producto, comercializarlo, expandirse, tener sedes, y tiene que ver con el capital humano, que también tiene que ver con el dinero. Si uno no consigue buenos salarios es difícil traer capital humano bueno. Y eso lo vimos en todos los países que hicimos esta investigación. El mejor capital humano que vuelve con su maestría, etcétera, en general no va al sector educativo, va a la banca, va al petróleo, va al sector de servicios. El MBA que estudia en Estados Unidos, como decía el cartón de Harvard, en general no va al sector educativo, no va por ahí a ser maestro, que es algo que hablamos recién de Teach for America, que está tratando de que esta gente capacitada vaya a ser maestro 2 o 3 años, pero no va tampoco a la administración del sistema. No se dedica 5 años a armar una fundación para tener impacto educativo, no se dedica a ser un emprendedor. Ese vimos que era tal vez la mayor dificultad. ¿Cómo atraer capital? Es difícil en Estados Unidos conseguir filantropía para el sector educativo, imaginemos en América Latina. Muy difícil conseguir escalar. El caso en tu libro de Silicon Valley, de la alianza público-privada de Silicon Valley. ¿Cómo ves eso y cómo creerías que eso podría aplicar a nuestra región? Si uno quisiera tomar como esos casos, hoy en día, digamos, está en boga las alianzas público-privadas y queremos traerlo más hacia lo social y las fundaciones AFE estamos empeñadas en eso. ¿Cómo ves ese ejemplo? Y quisiera más adelante preguntarles a ustedes dos, ¿cómo lo ven en Colombia también? Yo creo que ahí, y volviendo a lo que había hecho Luis Enrique con esta institución, Galileo, creo que ahí los emprendedores y las fundaciones tienen un rol muy bueno de mostrar que algunas cosas funcionan. Cuando uno está en el Estado, como decía antes Cecilia María, le da más temor abrir nuevas instituciones. En general es averso al riesgo. O sea, todo es riesgoso en el Estado, de firmar un papel hasta abrir una cosa, hasta que los medios lo critiquen, los sindicatos, los diputados. En general los políticos, aunque seamos cualquiera de nosotros que van al Estado, uno empieza a tener menos cariño al riesgo, menos ganas de innovar, menos ganas de cambiar. En cambio en el sector emprendedor uno ve mucho más eso, ve emprendedores que quieren innovar, que se equivocan, que ganan poco dinero pero porque quieren cambiar el mundo. Entonces creo que ahí hay una muy buena oportunidad de alianza público-privada donde los emprendedores pueden mostrar que algunas cosas funcionan, con 5.000 alumnos, con 10.000 alumnos, como esta institución Galileo mostró que muchísimas escuelas en Chile, en Perú, en distintos lugares, funciona la incorporación de tecnología. Entonces ahora el gobierno de Colombia lo trajo para mostrar en escuelas públicas que esto también funciona. Ahora, no tomó el riesgo. Esta es una institución que viene hace muchos años mostrando que esto funciona, el riesgo es bajo, porque ya hay una demostración de que genera calidad, que genera acceso. Creo que hay un rol que se habla mucho en Silicon Valley, en Estados Unidos, donde el emprendedor no va a cambiar sistemas masivos de enseñanza. Ese es el rol del Estado. Ningún emprendedor va a llegar a darle a 10 millones de alumnos primaria o secundaria. Eso claramente es un rol del Estado, creo que no hay ninguna discusión. Ahora sí puede darle mejor calidad de entrenamiento de maestros
no sé, World Fund, una institución en México que le da entrenamiento de maestros con tecnología a 10.000 maestros en México. Bueno, entonces hay algunos estados ya que están empezando a incorporar esa metodología para poder extenderlo a todos los maestros del estado. Entonces hay, no sé, Calacay en Chile, una institución que trabaja con 100 colegios en lo que se llama blended learning, de empezar a usar tecnologías presenciales y online. Y bueno, ahora el Estado de Gobierno de Chile está viendo cómo puede hacer esto expansivo a muchas más escuelas. Creo que ahí hay un rol muy interesante, pero tiene que haber una conversación. Uno ve en cualquier conferencia o debate que hay en América Latina, hay muy poca conversación entre el sector público y el sector privado. Hay conversación entre grandes empresas que venden cosas al sistema educativo, porque hay una necesidad comercial de conversar, pero hay muy poca incorporación de emprendedores y de fundaciones en los debates de las conferencias que uno va en América Latina sobre educación. Entonces creo que también es parte de que, por la intención por la cual hicimos este libro, es cómo generamos esa conversación más fluida entre los diferentes sectores que tendrían que ser conscientes. Yo siento que es distinto en Colombia, pero quisiera oír a la exministra y a María José, ¿cómo lo ven ustedes? No, ¿Qué retos? Hay un problema enorme en todo el sector educativo y no es solamente en Colombia, y es un problema ideológico con la cuestión privada. O sea, eso es decir, y en todo el sector, en los maestros públicos, es una discusión ideológica que es muy difícil, es decir, a uno lo estigmatizan muy rápidamente. Hay cosas muy graciosas en Colombia que pasan, bueno, por ejemplo, uno puede ser con ánimo de lucro en la básica y no puede ser con ánimo de lucro en la superior. O sea, eso es una cosa. De hecho, la gente de todas maneras se mete y hace con ánimo de lucro, pero lo gracioso, bueno, adicionalmente cuando por ejemplo, meter los colegios en concesión, eso fue tarea titánica y ustedes ven que casi los desmontan, independiente de que se demostrara que eran maravillosos, que eran más baratos, que daban mejores resultados. Y hubo una posición ideológica frente a eso, de manera que ahí, dijéramos, para esa discusión entre lo público y lo privado hay que vencer una resistencia ideológica. Yo creo que la empezamos a romper. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la Secretaría de Educación estaba Líderes por Colombia, Líderes del siglo XXI, sí, entonces, de la Cámara. Entonces ellos me dijeron, no, sí, nosotros trabajamos con colegios privados de élite. Y yo, sí, yo necesito que trabajen con colegios de Ciudad Bolívar. Hemos conseguido, y sí, es conseguido, pero nos van a dejar entrar, no nos van a tirar piedra. Yo dije, pues miremos a ver si les tiran piedra y nos devuelven los mandados para el hospital. No, efectivamente hubo por ahí 20 rectores que aceptaron el asunto, pero de todas maneras era venciendo unas resistencias muy enormes. A mí me sacaron que yo le iba a vender los colegios a Bavaria y que eso era el inicio, dijéramos, de que les estábamos, en fin, dijéramos que hay que vencer unas barreras ideológicas que yo creo que ya nuevas generaciones de maestros deben estar un poco diferentes, pero sí tenemos que vencerlo y yo creo que es eso, conversando, poniendo ejemplos, discutiendo, por eso son tan importantes, dijéramos, esta puesta en común de cosas entre el sector público y el sector privado, siendo muy conscientes que el problema ideológico es complicadísimo. Manuel José. Yo creo que en el tema que acaban de plantear, y esto es algo que, digamos, lo hemos hablado en otras ocasiones en la Fundación, yo veo que el sector fundacional es como un laboratorio de investigación y desarrollo, donde tienen capacidad, la mayoría de las fundaciones, de ensayar cosas, ver qué funciona, qué no funciona, corregir, y esa es una labor que si el Estado reconociera esa función, yo creo que la conversación sería muy buena, porque lo que estaría el Estado haciendo es viendo qué es lo que funciona de ahí y ayudando a escalar, que es el otro tema que estábamos hablando. O sea, yo parto de una premisa, voy a poner un ejemplo muy sencillo. La fundación más grande que hay en el mundo son las dos fortunas más grandes que hay en el mundo, donadas casi en su totalidad para temas sociales. Usted coge la Fundación Gates y la plata de la Buffett, y usted la pone en Estados Unidos y es una chichigua de lo que invierte Estados Unidos en temas sociales. O sea, 600.000 millones contra 2.000 millones. Es impensable que el Estado pueda verse amenazado por las actividades, digamos, de los entes privados
porque nunca va a llegar a tener la escala, nunca va a llegar a tener la escala. Pero lo ven con un rechazo muy grande, y esa debiera ser una conversación muy fluida, y yo creo que al Estado le hace falta otro complemento, y es que si está viendo que esa es, digamos, su primera etapa de laboratorio, investigación y desarrollo, para usar ese término, el Estado debería tener otra donde dice, bueno, ensayemos escalar esto otro poquito, y ahí tiene que funcionar, volviendo al caso de los startups, con un esquema distinto, decir, hombre, nos vamos a abrir el espacio para hacer ensayos, y cuando usted hace un ensayo, usted reconoce que es un ensayo, monta esquemas de seguimiento, monta mecanismos de corrección en vivo, ¿no? Pero uno ve que el Estado tiene una dificultad muy grande para hacer eso, porque una vez lo monta se montó, ¿no? Y hoy en día, por la misma velocidad de los cambios, el se montó y se mantuvo no existe. O sea, usted coge una empresa, Google, Apple, y usted dice, bueno, ¿cuál es el producto más viejo que tiene cualquiera de ellas? Y yo le apuesto que no es más de 3 años. O sea, un producto de esos de 3 años es paquidérmico. Entonces, cuando uno tiene esa velocidad de cambio, con otro agravante, esa velocidad de cambio se va a acelerar. Cuando usted va, estuve hace poquito en algo que se llama Singularity University, cuando usted va allá y usted le explican por qué la velocidad de cambios que nos tiene anodados se va a acelerar, usted entiende muy claramente las razones que hay dentro de eso, y hay unas que tienen que ver con la parte, digamos, de la capacidad de cómputo va a seguirse duplicando cada año y medio, 2 años. Lo que pasa es que duplicarse cuando usted tiene un tamaño de estos y duplicarse cuando tiene un tamaño de estos, esta duplicada cada vez es más grande. Entonces, cuando usted pone eso, es un cambio dramático en la forma de pensar. Entonces, si estamos teniendo dificultad manejando el cambio que hemos tenido hacia adelante, la dificultad va a ser mayor. Y yo creo que ahí se necesita, pues, que haya mucho ensayo, pero que eso comience a conversar, digamos, con el escalamiento, y no necesariamente es que se coge algo chiquito y se escala a todo el país. Usted puede ir haciendo, digamos, diferentes etapas, y puede que lo otro es que no sea un solo modelo, digamos, de bachillerato, sino que usted comience a tener por lo menos variantes, ¿no? Habría eso ya sería algo que, pues, más para el área de pedagogía y otras, a ver qué variedades hay. Porque yo creo que lo otro que se está viendo cada vez con más fuerza es la ventaja de combinar conocimientos. Y nosotros los conocimientos los tenemos muy sectorizados. Y eso se comienza a dar ya en los niveles altos casi que por osmosis, en cierta forma, no sé si es ya el término correcto. Pero casi que usted comienza a combinar conocimientos, y muchas de las cosas que nos llaman la atención son mezclas nuevas que surgen, y yo creo que van a seguir surgiendo cada vez más por todos los... Yo quiero, María Carolina, agregar suplementar algo? Sí, en Dale, eso. adelante. Que coincido 100% con Manuel José y Singularity University. Si no fueron, tienen que ir, porque realmente uno le rompe los esquemas en cómo pensar estos temas. Y es otro debate que no damos en nuestra sociedad. ¿Hacia dónde va el mundo laboral? Porque todos vemos que Uber no está bien nombrado en este país, pero digo Uber o Airbnb o toda esta como... empresas de economías compartidas, están realmente transformando cómo la gente va a trabajar, de qué manera va a trabajar. Cada vez más gente uno conoce que es freelance. Cuando yo era joven, decir yo hago de freelance tenía mala reputación, no era prestigioso. Ahora alguien cool es freelance. Yo soy freelance, trabajo con 3 jefes, trabajo en mi casa. Y hay gente que le va muy bien. Decía al principio, 1/3 de la Fuerza Laboral Americana es freelance hoy. Y PricewaterhouseCoopers decía que 2/3 en el 2030 del mundo va a ser, vamos a ver si eso no freelance. Freelance quiere decir vender los conocimientos de uno no por un arreglo de por vida, sino por un arreglo. Entonces, si eso va a pasar, si la gente va a cambiar, ¿cuáles son las carreras que nosotros también deberíamos enseñar en nuestros países? En los últimos 20 años hay muchísimas carreras nuevas y muchísimas profesiones nuevas. El que maneja social media en una empresa no existía hace 10 años. ¿No? O tampoco existía el paseador de perros, porque en serio, porque hay gente que no solo para hablar de tecnología, porque también la tecnología va a hacer que hace falta mucho más, la gente va a vivir más años, va a hacer falta mucho más enfermeros.
hace falta mucha más gente que cuide a las personas mayores, que por ahí van a vivir hasta los 100 años y no tendrá nadie que los cuide, se habrá muerto su esposo, su esposa. Entonces, también va a haber mucho más trabajo manual en estas nuevas sociedades, no solo es la tecnología. Creo que hay una conversación interesante que no tenemos, porque, como decía la ministra antes, hablamos de PISA, mejoramos lectura, mejoramos matemática, pero eso ya no es suficiente. Si las carreras van a ser, como decía María José recién, tan diferentes a lo que hoy tenemos, hoy existe. Tenemos que, me parece, en las escuelas enseñar algo de esta flexibilidad o algo de esta estabilidad, algo de esta adaptabilidad, algo de esto de ser el startup de uno mismo, aunque uno trabaje en una corporación. Al final, la corporación no lo va a defender más aún. Uno va a tener que ir cambiando de habilidades, ir cambiando, entendiendo hacia dónde va el mercado para ir entrenándose, para ir tratando de mejorar para conseguir su próximo trabajo. Las escuelas nuestras están muy lejos de aprender este tipo de capacidades blandas, como la decíamos. Entonces, creo que si también el sector privado puede involucrarse en este debate, también le da cierta visión al sistema educativo hacia dónde tiene que ir educando a sus alumnos, digamos. Ahí, por ejemplo, yo pienso que la tecnología y el llegar, dijéramos, con tecnología a tener influencia en nuestros colegios es muy importante, porque nosotros tenemos una masa de maestros que fue educado para otro rol. Entonces es muy difícil realmente que ellos puedan transmitir este tipo de conocimientos y desarrollar este tipo de competencias. Pero si uno llega, dijéramos, con alternativas tecnológicas a mostrarles otra cosa, ellos pueden ser unos buenos acompañantes para que los muchachos desarrollen estas nuevas competencias que no están en la cabeza de los maestros que tenemos. Entonces dijéramos que ahí es donde yo digo, la tecnología podría jugar un papel muy importante, no de reemplazarlos, pero sí de llegar con toda esta cosa nueva y que ellos pues puedan ser unos acompañantes de sus muchachos en el descubrimiento de todas estas nuevas posibilidades y el del desarrollo de estas nuevas competencias. Yo creo que hay un tema en la parte de tecnología y es que la tecnología llevada no hace nada. Yo creo que digamos, en el aula de clase la tecnología tiene que llegar con una serie de elementos conjuntos, o sea, el computador tiene que haber energía, tiene que haber internet, tiene que haber alguien, o sea, tiene que llegar acompañado, pero el tema es que hay que involucrar eso dentro del sistema, dentro del proceso de enseñanza. Y yo creo que es relativamente fácil hacerlo porque el enriquecimiento que se le puede dar al proceso de aprendizaje con todas las nuevas tecnologías es muy grande, desde el punto de vista de formas de explicar, de videos, o sea, la multiplicidad es enorme, pero tiene que llegar como que sea un paquete y no que sea algo adicional, donde una persona que no la sabe manejar bien tiene que incorporarla. Y eso es, digamos, a veces lo que ha pasado, se entrega la tecnología, pero no se hace el proceso, no se considera hacer el proceso para que eso se integre al proceso educativo. Y yo creo que la tecnología hoy en día tiene una ventaja muy grande, y es que ya es lo suficientemente fácil de manejar para que no haya la barrera que existía hace 20 o 30 años, de que usted tenga que ser así como muy gomoso en los sistemas para que le funcionara. Y uno ve hoy en día mucha abuela de 80, 90 años que ducha en el computador. ¿Por qué? Porque los nietos no viven en la ciudad, es la forma como se comunica. O sea, esa barrera de dificultad ya está superada. Como tú decías antes, lo exponencial del crecimiento de la tecnología. Hace 25, 30 años, ¿cuánta gente tenía una laptop? O sea, la verdad que pasar de computadora en un escritorio como yo usaba laptop, tardó mucho tiempo y nunca fue masivo en la laptop. Hoy toda la humanidad, hay 6 mil millones de celulares en el mundo, hay casi 6 mil millones de habitantes. No todos están conectados a internet, no todos son smartphones, pero hoy ya hay 6 mil millones de celulares. Nunca había pasado que toda la humanidad, no es toda la humanidad, porque muchos tienen 2, 3, pero digo, la mayoría de la humanidad esté conectada a un device. Imagínense si todo eso tiene internet. O sea que hay mucho de lo que usted decía que se puede usar hoy, se puede implementar hoy sin problema, ¿no? Yo quisiera abrir un poco el debate al público. Tenemos gente maravillosa acá sentada con diferentes intereses. Quisiera que plantearan preguntas, plantearan posiciones, que podamos realmente ser un conversatorio integrador. Entonces quisiera un poquito, si van a hacer comentarios bastante breves, tenemos bastantes personas seguramente que quieren conversar, pero muy breves y que abramos este conversatorio para hacerlo mucho más rico. Que nos sean preguntas. No, por favor. Entonces va a estar Paola y Erika ayudándonos con los micrófonos. Juan Pablo, adelante, de Fundación Bavaria. Bueno, buenas. ¿Te puedes levantar, por favor?
Buenas tardes. Gracias. Además de trabajar en la Fundación Bavaria, me gusta mucho ser docente, pero hay una restricción muy fuerte en las universidades que se valora más la experiencia de qué tanto ha estudiado el docente más allá de qué tanto ha tenido acceso con la vida real. Entonces, cuando uno quiere muchas veces dar clase, no lo dejan. ¿Cómo ven ustedes ese tema y ese cambio necesario de que pues yo no quiero ser PhD, nunca voy a ser PhD, pero me fascina enseñar? Y si no lo soy, entonces ya va a llegar un punto donde no puedo seguir enseñando. Ministra, toda suya. Sí, claramente. Tiene nombre esa pregunta. Ahí, obviamente que todos estos procesos de acreditación y todas estas rankings internacionales y todo nos está llevando a las universidades, pues obviamente a priorizar, sobre todo cuando se trata de los maestros de planta, pues gente con doctorado, gente con mucha especialización, pero hay una discusión bien grande y dependiendo de las áreas. Yo, por ejemplo, la universidad tiene un área muy fuerte en artes y ellos defienden mucho que es más la gente del oficio la que tiene que ser la que enseña. Pues obviamente que entonces entran como profesores de cátedra que no son tan bien remunerados como los otros y dijéramos no tienen la profesión docente, pero sí hay una forma, dijéramos, de integrarlos. En unas profesiones, por ejemplo, yo siento que es mucho más resistente, dijéramos, a esto, el área de ciencias y de ingenierías, que el área de artes, en donde dice yo sí necesito esa expertise más práctica. Ahora, yo pienso que ahí tenemos la fuerza y que yo creo que, por ejemplo, las artes van a ser en este mundo en donde se necesita tanto la innovación, y la innovación desde la práctica nos pueden jalonar de manera muy interesante las universidades. Eso no es el pensamiento de todo el mundo dice que son las ciencias duras las que van a hacer este cambio en innovación. Yo creo que va a ir mucho por esto del diseño, de las artes, el cambio en innovación. Entonces, obviamente que tenemos que replantear todo este escalafonamiento tan estricto que sí efectivamente es una tendencia internacional, es una tendencia de los rankings y está un poco reflejado en los sistemas de aseguramiento, de acreditación aquí en Colombia. Pero dijéramos que depende mucho del área, es más o es menos la exigencia, dijéramos, de los doctorados y de los pedigrees académicos. ¿Alguna otra pregunta? Vuelvo a profesor Tiarte. Aquí adelante, allá, listo. Vamos aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Edgar Ramírez de la Fundación Crecer Proyecto Educativo y quiero referirme a un tema que mencionaba la exministra y tiene que ver con la idiosincrasia que se confronta entre lo público y lo privado. No es solamente en el ámbito educativo. Yo he trabajado en las dos áreas y algún tiempo trabajando en el área de salud, asistí a reuniones en Secretaría de Salud y vaya las peloteras de enfrentamientos, defendiendo lo público, defendiendo lo privado, cuando juntos somos actores del sistema y juntos trabajamos por un mismo objetivo. Yo creo que el tema es más de la idiosincrasia, la forma como hemos sido educados, una cultura de 200 años donde todavía hoy el individuo que llega a trabajar con el Estado muchas veces llega para aprovechar su ratico, su cuarto de hora, y lo de la calidad pues se queda ahí en veremos. No estoy diciendo que el Estado trabaje mal, pero es que es palpable. Uno nos explica, por ejemplo, cómo hace 5 años el DANE o Planeación sabe que las personas de estratos bajos cambian de vivienda constantemente porque sus condiciones económicas hacen que vivan 1 o 2 meses y vuelan para otra parte. Y aún hoy siguen enfrentando el mismo problema de no encontrar la gente para entregarle su afiliación. ¿Cómo así? 5 años y no hemos podido generar algún sistema para que la gente goce de ese servicio, de ese derecho. Muchas gracias. Aquí había otro comentario, pregunta, y luego atrás. Aquí, Paola, aquí había una pregunta, aquí adelante. ¿Quién levantó? ¿Natalia? ¿Tú levantaste la mano? ¿Qué tal? Mi nombre es Natalia Currea, trabajo en el Centro de Innovación de la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema del Gobierno Nacional.
¿Aló? Ya. ¿Mejor? Bueno. Natalia Currea, del Centro de Innovación de la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema. Quiero preguntarles a todos, pero especialmente a la ministra, ¿qué piensan ustedes de la generación de capacidades en innovación para, digamos, los equipos de lo público? Porque generalmente se habla de la necesidad de generar capacidades, digamos, que apunten a la innovación en los estudiantes, digamos, en las empresas, pero nunca se habla de las capacidades de los equipos de lo público para que justamente en algún momento sean capaces de dar ese paso y de repente incorporar un programa diferente o incorporar una forma diferente de hacer las cosas. No sé qué piensan. Dijéramos que ahí tenemos un problema muy grande cuando estamos en lo público, incluidas las IAS. Tú te arriesgas y estás arriesgándote a la cárcel, o sea, si tú te arriesgas con mucha innovación en donde tú no tienes mucha certeza de lo que vaya a salir y que adicionalmente entonces si no sale, no te lo cobren en términos pues políticos, te lo cobran obviamente, pero en términos inclusive de capital es muy complicado y eso nos hace que el sector público no sea tan innovador. O sea, yo creo que hay una barrera, dijéramos, a la innovación en el sector público muy, muy complicada. Lo que uno diría es, si nosotros estamos generando profesionales creativos e innovadores, esos también van a ir al gobierno, van a ir a la Contraloría, van a ir a la Procuraduría y vamos a empezar a cambiar también todas esa estructura tan complicada para hacer que nos determina que no podamos ser muy innovadores en el sector público, porque sí creo que hay esa barrera, o sea, si uno se equivoca, pues la Pero pagó, ¿no le parece ¿cierto? que por ahí hay que pensar que el sector público no va a ser tan innovador? Por esta barrera, no una barrera, por la Sí. realidad del sector público. Y No, que yo creo que puede por ser ahí un tiene poquito más que- innovador, o sea, sí puede ser un Bueno, poquito por ahí un más poquito más, innovador. pero que no va a venir la innovación desde la ahí, innovación vendrá de es otro. claro. O sea, yo sí Entonces, creo que uno tiene que ir a buscar la innovación y sobre todo, dijéramos, con esta tendencia, como tú hablabas, de toda esta gente innovadora que va a estar freelance, que va a estar ofreciendo cosas, obviamente eso va a llegar al Estado vía esto, y esto uno va a poder contratar mucha gente, dijéramos, y no necesariamente involucrar a los empleados en cuestiones riesgosas, pero de todas maneras es que toda la estructura, y es más, como en general no es innovador el empleado público, tampoco confía en la innovación de los privados. Entonces, eso es un lío, o sea, eso es un lío, y por eso yo sí digo que hay que generar generar en los profesionales unas capacidades de innovación, y yo esperaría que llegaran a cambiar un poco la mentalidad también del sector público. Y era un poco lo que se llama Manuel José, cómo estas fundaciones, cómo este sector no lucrativo genera innovaciones que más adelante el sector público puede replicar y escalar. Yo creo que cuando uno vuelve, varias veces se ha mencionado el ejemplo de Silicon Valley tiene una altísima tolerancia al fracaso y eso es lo que les permite en una forma muy rápida ensayar, descartar lo que no funciona, aprender de eso y digamos a la topa tolondra le terminan pegando. Cuando uno mira eso descrito en esta forma tan burda, eso se necesita en cualquier institución, sector privado, y hay veces digamos dentro del sector privado es a veces difícil que se entienda que así como usted tiene que tener tolerancia para la ambigüedad, para el ensayo, y eso se maneja en forma muy distinta de cuando usted maneja el negocio que ya está estable y ya está funcionando, digamos, como Dios manda. Pero usted tiene que reconocer que usted tiene esos dos extremos y que tiene unas variantes, ¿no? Y eso a veces no es fácil dentro del mismo sector privado, ¿no? Porque no, eso es un desperdicio, es una botadera de plata. No, mira que eso fracasó, ¿no? Y es, pues, hágase la pregunta, lo que usted tiene hoy en día, lo que vive, ¿eso nació perfecto? Y yo uso mucho el ejemplo de un ser humano. Si usted tiene un bebé, ¿no?, recién nacido, hombre, usted no le puede pedir lo que le pide a un graduado de 30 años. Y eso es más o menos lo que pasa en cualquier producto nuevo. Y cuando usted lo tiene chiquito, usted lo evalúa, lo juzga, lo entrena en una forma distinta y las expectativas son distintas a cuando ya está adulto. Y nosotros, digamos, organizacionalmente eso es muy difícil de manejar, no solo para el Estado. Yo lo que creo que se tiene que hacer, y yo creo que en el sector
digamos, privado está pasando forzado por todos los cambios que se están dando en el mundo. Pero yo creo que en la parte social, y reitero lo que decía, el sector fundacional es un laboratorio de investigación y desarrollo, ¿no? Todas las imperfecciones que le quieran poner, pero tiene una facilidad para ensayar y probar mucho más rápido, y lo que el Estado puede hacer es verlo como un aliado, ver qué cosas le sirven y ayudar posiblemente a verificar y si es necesario escalar. Y en las primeras de escalamiento del sector público tienen que tener una actitud, no es lo mismo hacer, pues voy a poner un ejemplo, espero que no me salga mal, no es lo mismo usted saber hacer buenas tortas a montar una fábrica de tortas. O sea, esos procesos de escalamiento tienen cambios y eso hay que aceptarlo. Entonces, ahí yo creo que hay una labor que, pues, como todo cambio de cultura es difícil, que se podría hacer, y si nos vemos en una forma complementaria, yo creo que hay una posibilidad de enriquecerse mucho. Adelante, ya te paso. Buenas noches, yo soy Alejandro Maldonado de Appian Education Ventures. Mi pregunta es, yo conozco una teoría de Ricardo Hausmann, que es un economista muy famoso, que es la de los cuellos de botella. Lo que él dice es que la economía se atasca porque hay un cuello de botella, y cuando uno invierte y flexibiliza ese cuello de botella, se desatasca un rato hasta que cae el siguiente cuello de botella. Para cada uno de ustedes, ¿cuál es el cuello de botella en este momento más grande en la educación para mejorar la calidad y la pertinencia de esta? Gabriel. Buenísima pregunta, que tiene mucho que ver con lo que me parece venimos discutiendo. En mi opinión, y lo que hablamos en el libro, que es lo que nosotros nos centramos en este ecosistema de emprendimiento que estaba recién hablando Manuel José de alguna manera, es generar ese ecosistema emprendedor en el sector educativo. Por un lado, enfrentar ese debate ideológico que decía recién la ministra, que los estados no rechacen todo lo que no sea gubernamental o sin fines de lucro, que tiene que ver con una cultura, pero también tiene que ver con ese ecosistema de atraer a gente que no necesariamente quiere ir a la política o quiere ir al sistema educativo, al gobierno, digamos, a probar, a traer calidad educativa al sector. A mí, yo no estoy tan de acuerdo que Google, una de las empresas más innovadoras del mundo, tiene Google Ventures y tiene un departamento de innovación separado de la comercialización de Google. Si esto es Google, yo no creo que nosotros podamos en el Estado, los sistemas educativos de nuestros países, esperar que vayan a generar las innovaciones tecnológicas o de nuevas metodologías de enseñanza que requiere hoy el sistema educativo. Y no lo digo como crítica, creo que cada uno tiene un rol en el sistema educativo. Me parece que el cuello de botella hoy es cómo generamos un ecosistema en el cual más emprendedores, como tú estás haciendo aquí en Colombia y en otros países, más gente como tú se involucre al sistema, en serio, el sistema, no te quiero tanto para lavarte así, sino que es cierto, más gente se involucre y que el Estado finalmente pueda tomar esas iniciativas, porque si generamos el mejor ecosistema de emprendimiento educativo, pero pues el Estado, como decía la ministra antes, genera este rechazo a lo que venga de afuera del sistema, tampoco va a tener impacto en la enseñanza. Entonces hay un tema práctico de ecosistema y hay un tema también cultural que tal vez es más difícil de lidiar. Es que yo no sé si la teoría de Hausmann aplica, es decir, a mí me parece que hay mucho cuello de botella, o sea, no es uno ni es tan fácil. O sea, yo pienso, por ejemplo, que abrir las posibilidades de que los privados, es decir, de hecho le hemos abierto y los privados se han empezado a meter e inclusive los colegios han empezado, los públicos mismos han empezado a recibir estas cosas. Dijéramos que eso es una cosa que hay que seguir fortaleciendo y que hay que seguir trabajando en eso, pero dijéramos que pues la capacidad de nuestros maestros, yo diría que es eso no es un cuello de botella, es todo un cuerpo. Es decir, es muy complicado y es una cosa de muy largo plazo. O sea, es que cuando tú estás hablando de 320.000 maestros públicos en donde pues los creativos y los emprendedores los hay y son maravillosos, pero son tan poquita proporción, estás frente a una cosa muy mayor, que yo creo que esto nos puede ayudar, dijéramos, a movilizar todo el sistema y obviamente superando esa barrera ideológica que yo decía que es muy complicada y que yo creo que es una cosa de cambiar mentalidades. Y yo creo que eso puede ayudar mucho, pero dijéramos que en el largo plazo tenemos ese reto enorme
de formar mucho mejores maestros y de tener gente, ¿Y tú, Manu? los sistemas buenos son los que tienen efectivamente maestros formados, en donde no hay que llegarles con una innovación a que la hagan, sino que ellos mismos generan la innovación. Que estamos lejos. A mí me llama mucho la atención, digamos, en lo que uno ve de Colombia, la dificultad que hay para escalar lo bueno que hay. Y uno mira pues, muchos ensayos públicos y privados con excelentes resultados y se quedan ahí, chiquiticos. Entonces, uno dice, si somos conscientes de la necesidad de mejorar la calidad de educación, de todos los beneficios que eso conlleva, y tenemos casos propios en Colombia que funcionan y que son copiados, ¿por qué nosotros mismos no los podemos escalar? Y yo creo que eso, no tengo el conocimiento para poder decir qué es, pero yo creo que hay una falla o una oportunidad sistémica de ver qué se necesita hacer para que esas cosas buenas, que ya están inclusive probadas, ¿no?, se puedan escalar. Aquí había una pregunta, adelante. Bueno, tiene el micrófono y luego acá adelante, por favor. Y pues adelante. aquí. Una pregunta. Sí, Mario. Perdón, este micrófono quedó acá ya, así que perdón. Y les pido preguntas concretas y también respuestas más concretas para que logremos cumplir. Una pregunta muy corta. Mi nombre es Juan, yo soy de Argentina. Creo, Gabriel, que vos estás trabajando desde hace unos años en la instrumentación de un instituto que ofrece Blended Learning, que creo que en muchos sentidos da cuenta de muchas de las problemáticas que están planteando aquí. Mi pregunta concreta es, ¿cuáles fueron los dos principales inconvenientes en la instrumentación del proyecto con los que te encontraste, con los que se encontró todo el equipo, y cuál crees vos que son los dos principales desafíos que tenés en los próximos 2 años? Muchas gracias. La primera, volviendo a lo que discutimos hace un rato, es la permisología, para no llamar acreditaciones que la ministra me rete. La permisología inicial para involucrarse en este sector. En un sector que hace falta ayuda, porque no sé, estamos trabajando en México, 53% de deserción escolar en México, Argentina 50%. Uno tarda 2-3 años en poder abrir una institución virtual para darle secundario a esta gente. O sea, ahí hay un impedimento grande, sistémico, como decía María José recién, que excede a cualquier emprendedor solucionarlo. Esa fue tal vez la primera. La segunda es, creo que ahora hay mucho más, pero conseguir capital para este sector, porque yo creo que parte de la escalabilidad que hablaba recién tiene que ver con capital. Al final, para escalar cualquier cosa, cualquier producto, cualquier servicio en cualquier sector, uno necesita capital, dinero y capital humano. Entonces, creo que esa es una dificultad importante para escalar estos proyectos. Y eso responde a tu parte de desafío. El desafío es cómo escalar. Entonces, le dimos capacitación de alguna u otra manera a 25.000 alumnos. ¿Cómo uno puede llegar a 100.000 alumnos por año, 200.000 alumnos por año? ¿Cómo puede decir, como decía recién, cómo este laboratorio inicial de pocos alumnos realmente puede ser una cosa sistemática, que uno pueda dar un servicio mejor a una persona que lo demanda de manera continua, ¿no? Qué pena, le dieron el micrófono allá, pero ya seguro pasamos acá. Paola, están viendo la voz acá hace rato. Hola, Pablo Jaramillo, Enseña por Colombia. Gabriel, una pregunta que tiene que ver con la transferencia de innovación entre países. Muchas veces hay que invertir en crear nuevas innovaciones, pero muchas ya están en otros países. Tú que tienes una perspectiva latinoamericana, ¿qué tan rápido está accediendo Colombia a esas innovaciones en todo el mundo? ¿Qué tan conectados estamos o qué tan desconectados estamos en ese sentido? ¿Y qué países en Latinoamérica están aprendiendo muy rápido y están trayendo buenas prácticas que también genera mucha innovación en los sistemas educativos? Es una excelente pregunta. Creo que Colombia y Brasil son los países que más rápido están haciendo esa transferencia de tecnología a Latinoamérica. En Latinoamérica, Enseña por Colombia, de alguna manera es una innovación, la han traído enseguida a Colombia, una innovación americana que funcionó bien, la han traído a Colombia muy rápido, una innovación sin fin de lucro, pero creo que tanto Brasil como Colombia, cualquier evento que va de startups, emprendedores, innovación educativa, financiamiento, hay brasileños y colombianos, en mayoría con respecto al resto de América Latina. Yo creo que esa transferencia está siendo muy rápida. Otra vez, a veces es difícil conseguir capital para implementar esa transferencia, más difícil conseguirlo en Colombia y en Brasil que en Estados Unidos, pero también es curioso que en estos dos países empieza a haber más fondos de inversión o inversores
mirando capitalizar estas transferencias tecnológicas. Pero además de esta transferencia, nosotros como latinoamericanos deberíamos pensar que las tecnologías tenemos que hacerlas acá. Acá hay muchísimas innovaciones, yo hoy coincido con Manuel José, que no son conocidas. Nosotros en nuestro país innovamos mucho más de lo que siempre buscamos Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, para hablar de una innovación. Casi que no estamos orgullosos de las innovaciones que hacemos nosotros. Y creo que al final, si hablamos de mejorar la economía de nuestro país y mejorar la productividad, tenemos que ser innovadores nosotros, no copiar y pegar ejemplos de afuera. Y creo que muchas innovaciones, dando vuelta en nuestro libro, tratamos de la mayor parte de esas innovaciones que sean en América Latina, también para mostrar ejemplos de cosas que están funcionando acá, de innovadores de acá, que no copiaron nada, que por ahí no escalaron porque les falta capital, les falta equipo, pero yo creo que muchas innovaciones están pasando acá en la región y todavía no las conocemos, ¿no? Pero insisto, Brasil y Colombia creo que son los países que más rápido incorporan esas innovaciones o innovan localmente, ¿no? Azucena, por lo que está esperando. Buenas noches, soy Azucena de Benedetti. Soy gerente de Gente Estratégica, Centro de Formación para el Trabajo, y lo que quisiera traer en este momento es una reflexión sobre el tema de la calidad en la educación y la calidad de la educación en el sector de formación para el trabajo. La ministra acaba de decir y de definir muy bien que la calidad podría medirse a través de la adquisición de las competencias. Entonces, ¿cómo lograr que realmente los jóvenes adquieran las competencias para las que se están formando? Y ahí entramos en un tema muy de fondo, y es esa brecha tan grande que tenemos entre lo académico y lo laboral, entre lo teórico y lo práctico. Cuando nuestros jóvenes están saliendo demasiado cargados de una formación teórica y están llegando a las empresas sin habilidades y destrezas propias para el trabajo, pasa mucho tiempo y hay mucha oportunidad de fracaso mientras los jóvenes desarrollan esas habilidades. Nosotros hemos tenido una experiencia en nuestro centro de formación de tratar de cerrar esa brecha entre lo académico y lo laboral, haciendo escenarios de práctica al interior del centro de formación y trayendo acá el escenario laboral para que haya una aplicación inmediata del conocimiento, para que la formación teórica se disminuya privilegiando la formación práctica. Y iniciando con un diálogo permanente y de doble vía con el sector empresarial, porque el cómo hacer las cosas lo saben los empresarios. Entonces, ¿de qué manera los empresarios deberían tener mucha más injerencia en las estrategias de enseñanza-aprendizaje, en las metodologías, en las tecnologías que se lleven a las empresas, para que precisamente esas estrategias lleven a ese fin, de acortar esa brecha y de desarrollar y poder adquirir esas competencias que la ministra mencionaba? Entonces la pregunta sería, ¿cómo fortalecer ese diálogo en doble vía empresa, sector académico? ¿Cómo alimentarlo? ¿Cómo enriquecerlo? ¿Y de qué manera desarrollar unas estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitan más la aplicación y la formación en el hacer? Gracias. Muchas gracias. Fácil eso, ¿no? ¿No? Eso es. Ese es el quid. Yo me acuerdo mucho que cuando yo llegué a la secretaría, pues el plan era eso, ¿no? Sentemos aquí a los empresarios a que nos digan qué es lo que necesitan. Y los sentábamos y no tenían ni idea. Bueno, después nos mandaron un poco más hacia las… sí, pero yo creo que ese es el quid y yo creo que de eso se tratan todas estas discusiones. Pues de ubicar bien claramente cuáles son esas competencias, unas básicas, unas más específicas, y eso tiene que ser una conversación constante. Yo sí creo que eso hay que profundizarlo mucho porque eso nos ayuda mucho a focalizarnos más del sector educativo. Muchas gracias. Bueno, Jorge García de Cuepa. Ustedes ahora durante las preguntas hablaron un poco de que se necesitaba mucho más evaluación permanente del proceso en lugar de restringir mucho los permisos que se necesitan para empezar. Sin embargo, Colombia está aplicando más o menos 2,5 millones de pruebas Saber al año, ¿sí? Tercero, quinto, noveno, 11 y Saber Pro, y además de eso con Todos Aprender están aplicando otras 2.400.000 pruebas año también. Yo digo, sí es cierto, pero cuando uno va y mira las experiencias latinoamericanas, tal vez Colombia es de los países que más evalúa sus procesos educativos, ¿sí? Yo quisiera preguntarles si no será que es que no es solo la evaluación, sino que hace falta dar un paso más
y como que ese proceso de analizar y usar esos resultados que se obtienen para mejorar el proceso no está como desconexo. Yo no sé cómo lo ven ustedes. Gabriel. Él contestó. Se la contestó. Yo creo que sí, que está desconexo. No sé. Que responda Luis Enrique acá, que tiene más. Sí, creo que le la toca está al vice. viviendo, sí, exactamente. Le toca al Pongámoslo en vice. spot, Pero es viceministro, exactamente sí. eso es lo que hemos Yo creo que dicho, sí. o sea, usar las evaluaciones y que sean una práctica generalizada y entenderlas y saber qué es lo que nos está fallando, yo creo que es parte de la tarea que tiene aquí Luis Enrique. Sí, a ver. Sí. Pero pases el micrófono acá al viceministro, por favor. No, yo creo que... Sí, se oye. Yo creo que ahí hay un tema en donde, sí, en efecto la respuesta es sí, pero aquí hay como dos elementos, un elemento técnico y un elemento adaptativo. El elemento técnico es cómo utilizar esas evaluaciones mejor, y digamos que eso es un reto pedagógico, que es lo que nosotros llamamos mediación, y es cómo logro conectar una evaluación con un docente que haga algo en el aula. Y les cuento dos cosas que van a parecer increíbles, pero que son absolutamente ciertas. Cuando uno le pide a un docente en Colombia, llevamos un mes y medio, casi 2, haciéndolo todas las semanas en por lo menos 5 o 6 colegios, multipliquen, son muchos colegios, y uno sienta a los profesores y les pregunta, les muestra las pruebas a ver y le dice, X porcentaje de sus estudiantes en quinto de primaria estuvieron en los niveles mínimo e insuficiente. Voy a utilizar un ejemplo cualquiera. 45% de los estudiantes estuvieron en el nivel mínimo e insuficiente. Le preguntamos a esos mismos profesores cuántos estudiantes hay en quinto de primaria, contestan, y uno les pide que conviertan ese porcentaje en número de niños. Es una regla de 3, no pueden. No ha habido un colegio en el que puedan. Pero voy a ir más allá. Estábamos iterando un mecanismo para mostrar mecanismos de progreso, y entonces le decíamos a los profesores, les mostrábamos el porcentaje de los estudiantes en niveles mínimo e insuficiente en el año 2012 y en el año 2013. Entonces, por supuesto que si estamos pensando el número de estudiantes en mínimo e insuficiente, pues uno lo que quisiera es que ese porcentaje baje. Cuando les mostrábamos las dos columnas y el porcentaje incrementaba, todos decían, mejoramos. Porque ese pensamiento lineal dice, no, pues si el número es más alto, mejoré. Entonces, ese es el reto técnico, que es esa mediación y que consiste en lograr llevar esas competencias a los docentes para que logren conectar la evaluación con la práctica del aula. Pero hay un reto adaptativo y ese nos corresponde a todos, y es que este es un sistema perversamente basado en los inputs, en lo que le metemos, y no en los outcomes, que es lo que sale. Entonces, aquí todos pareciéramos estar de acuerdo en que calidad es que los niños aprendan, pero eso no es lo que creen la mayoría de los colombianos. Para la mayoría de los colombianos, calidad es un mejor edificio, que le den almuerzo a los niños y que les repartan tablets. Y esos todos son inputs, no hay outcomes. Entonces, por supuesto que cuando hablan ahorita de la ideologización, esa ideologización de alguna forma está permitida por una sociedad que no está exigiendo outcomes, no los pide, nadie los está pidiendo. Yo me la paso viajando por el país, acabo de llegar por una correría de Cundinamarca toda la mañana, y allá los alcaldes, los secretarios de educación, los docentes le piden a uno tablets y le piden a uno que haga un edificio más y que haga una piscina, algo, pero no hay una lógica en donde hay una sociedad consistentemente diciendo quiero resultados. Entonces, no es solamente cómo interpretamos los resultados técnicamente en el aula, sino cómo una sociedad empieza a interpretar la lógica de que la calidad son outcomes educativos y le empieza a exigir al sistema eso. Entonces, el sistema de alguna forma está ahorcado repartiendo colegios, porque eso es lo que políticamente da más réditos y lo que le piden a uno en todas partes. Entonces yo creería que hay esos dos niveles de interpretación de ese tema de las pruebas. Muchas gracias, viceministro. Vamos con 3 preguntas muy puntuales. Aquí nuestro presidente Norma, que nos apoyó hoy en el evento. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Diego Meiriño, Editorial Norma. También de Argentina. Sí. También. Lo siento mucho. Si hay más gente que sea de Argentina que quiere preguntar ahora. Después de muchos años en Colombia se le corrigieron los defectos. Claro. Ya Bien. lo tenemos mejorcito. Exactamente. Voy a la pregunta específicamente para no ponerme colorado con toda la introducción. Yo quiero preguntar por un segmento muy específico y es el de los colegios privados. Teniendo en cuenta, lo comentabas y está en el libro, que de cada 10 alumnos que ingresan al sistema educativo, salen 5 de la secundaria, 2 ingresan a la universidad y 1 se recibe.
y teniendo en cuenta además de que las carreras en las cuales van a trabajar esos chicos, en las profesiones o los oficios en los cuales van a trabajar, probablemente todavía hoy no existan. ¿Cuál es el cambio que debe hacer la escuela privada para empezar a adaptarse y para empezar a preparar alumnos que por un lado sean más exitosos en su carrera académica, pero además sean más exitosos después en su carrera laboral? Sí, una reflexión. Creo que muchas de las cosas que hablamos de que el Estado no está innovando, de la escuela pública no está innovando, pasa lo mismo con los colegios privados. Y acá con el riesgo de ofender a muchos amigos, pero al final casi es peor en el colegio privado, porque uno está cobrando una cuota, muchos colegios privados reciben un subsidio del Estado, además de una cuota alta privada. Ahora, ¿cuántos colegios privados se evalúan contra otros colegios privados? Tuvo que venir a un gobierno a decirle, ustedes se evalúan como parte de PISA y se evalúan. Ahora, uno cobra 800, $1000 por mes a sus alumnos, nunca le ha mostrado así, que le fue bien en ese colegio privado. Eso no es relevante. Relevante si le fue bien contra otros 100 colegios privados en Colombia y con otros 100 en Ecuador y en Perú. Los jóvenes de hoy van a competir con jóvenes de todo el mundo. O sea que si el colegio privado fuera tan innovador, por lo menos le debería decir al padre que le paga $1000 por mes, cómo está yéndole a su hijo vis a vis 20 países, 30 países. Y creo que el debate es peor, ahora sí, un debate fuerte en Argentina el año pasado y se está instalando en México, con los colegios privados subsidiados. Al final usted recibe plata de los pagadores de impuestos, usted debería tener que ser evaluado igual o más, porque está cobrando de diferentes maneras. Entonces creo que tampoco hay una innovación enorme en los colegios privados. Hay un poco más, pero no hay tanto. Sí está pasando en algunos países, que es interesante, que por falta por huelgas en los colegios públicos o por falta de seguridad en los colegios públicos, está creciendo la matrícula privada. No hay una demostración clara que tiene más calidad educativa la matrícula privada, pero por lo menos hay clases y por lo menos mi hijo tiene seguridad, que es penoso, pero está, o uno ve eso hoy en Argentina, uno ve eso en Ecuador y Centroamérica, en toda Centroamérica uno ve este proceso de, no por calidad educativa, sino por seguridad y porque el docente va durante el día, no como en los colegios públicos que no. O sea que creo que también hay una necesidad de innovar en el sector privado y creo que podría empezar con una buena evaluación contra el colegio público. Uno siempre asume que el colegio privado da mejor calidad. No es tan obvio, no hay mucha información que lo muestre, ¿no? Perdón. Aquí, no, pues sigamos. Otra pregunta aquí al lado. Aquí. La señora, ¿tú ibas a preguntarlo? Señorita debe ser, ¿no? Señorita. Ah, la niña, no, pero es que saben. Bueno, pues qué dicha que tengamos esta audiencia tan juvenil. Adelante, por favor. Buenas tardes, pues yo soy Angie y pues quería tratar un tema que era como lo de la calidad y lo de los estándares internacionales. Entonces, pues yo creo que como para mejorar la calidad de la educación, como que se debe primero identificar el nivel general pues que se está dando. Pero digamos recientemente, ahora con este programa de las 10.000 becas, pues en la universidad como que se han venido personas de distintos lugares del país, con los cuales he tenido la oportunidad de dialogar y pues identifiqué un problema que era que, digamos, lo que ellos veían en el último de la educación media, en el último grado, yo lo alcanzaba a ver en los primero o segundo de la educación secundaria y ellos lo veían como por encimita. Entonces yo creo que un problema es como la unificación de la educación, o sea, y yo quisiera saber qué se está planteando actualmente, o sea, qué políticas hay como para mejorar esta situación y qué se podría plantear pues en el futuro. Pues para que... ¿Quieres cambiar de lugar? Para que esta para ti también. Esta para ti. No, esa déjame la que tengo los muchachos que acaban de entrar 600 a la tarde. Bueno, mira, pero fíjate que es que no es tan importante que ellos hayan visto lo mismo que tú viste en contenidos, y esa es una discusión aquí que tenemos interesante, sino que esos muchachos han demostrado sus competencias y el ICFES es bastante buen predictor de competencia. ¿Qué está pasando en la universidad? Están pasando cosas interesantísimas con estos muchachos, porque estos muchachos son unos muchachos inquietos que preguntan, que se están jugando la vida
y que nos van a muchos muchachitos de estos que van a la universidad porque les tocó, porque el papá les pagó la matrícula, se van a ver absolutamente exigidos por estos muchachos que el ICFES sí nos probó que tienen esa competencia básica. Volviendo a la pregunta tuya, que es un poco, ¿qué es lo que tienen que desarrollar los colegios privados? Competencias básicas. Eso es lo que le va a permitir a estos muchachos adaptarse a cualquier tipo de trabajo. Y les va a permitir, yo estoy casi segura que les va a permitir a estos muchachos que fueron seleccionados por esas competencias, aunque no hayan visto exactamente el mismo currículum que vieron los muchachos de Bogotá, les va a permitir tener unos desempeños maravillosos en la universidad. O sea, esa es mi apuesta y eso es lo que están sintiendo mis maestros. Están pasando cosas tan maravillosas y esto ya de otra cosa es, por ejemplo, los maestros de arquitectura diciéndome, estos muchachos tienen una concepción del espacio distinta y eso nos está cuestionando es a nosotros de cómo estamos enseñando. Por eso, porque es que lo que les medimos fue competencias, no les medimos conocimientos. Entonces ellos puede que no hayan visto lo que tú viste en segundo, pero desarrollaron una competencia que los pone en capacidad de competir con muchachos que vienen con mucho más contenido, pero que no lograron desarrollar esa competencia. De manera que ahí está, como diéramos, yo creo que ahí está el quid y estos muchachos nos van a demostrar cantidades de cosas en las universidades. Pues por lo menos esa es la apuesta, vamos a ver qué pasa. Una última pregunta y tenemos cierre. Buenas tardes, mi nombre es Yadira. Gracias. De Fundapensión, Fundación para la Consultoría Pensional y Planeación Financiera. Inicialmente cuando dimos el nombre de la fundación fue Fundación para la Educación Pensional. Obviamente nos rechazaron porque dijeron, ustedes no son universidad, no son instituto. Cambiamos el nombre por consultoría. Hemos hecho mucha labor y labor oculta. Como decían, es muy complicado que una fundación realmente escalone muy rápido. Hemos encontrado muchas trabas en esta parte de la educación y del asesoramiento pensional. Nosotros tratamos de prevenir y reducir la pobreza en la vejez desde ese término y desde el sistema como tal pensional. Llegando a tocar puertas a las empresas ha sido como complicado. ¿Y cuál es tu pregunta puntual? Una pregunta para Gabriel es cómo, o como consejo, ya dado su estudio que ha tenido con toda esta serie de fundaciones, cómo llegar y tocar esa puerta y también para Manuel José, que el empresario no lo tome las fundaciones como tan filantrópicamente, sino que seamos unos agentes de cambio real. Manuel José. Pues a ver, yo no decía pues nuestro... Atrás, por favor. Tenemos desde hace 50 años una fundación, yo creo que hay una relación, digamos, frente al mundo de las fundaciones, pues pienso yo, posiblemente distinta. O sea, no creo que se vea con ese rechazo y pues se usan muchos apoyos en temas distintos. Ya estoy hablando de los colaboradores de la organización Carvajal, pues no solamente en pensional, sino en otros temas, y pues hay muchas instituciones que los brindan. O sea, en ese sentido no siento yo que tengamos una prevención, y yo creo que eso tiene otro fondo, y es, pues uno ve que se vienen dando pasos donde las personas tienen que asumir cambios en su vida que antes no existían. O sea, en la época de mi papá no existía el seguro social y nadie se pensionaba, y casi que era que se morían jóvenes, etcétera, etcétera. Y en ese cambio que se está dando, que tiene que ver con expectativa de vida, yo creo que hay un aprendizaje que se tiene que estar dando, que muchas veces arranca es por el hecho de que la persona sea consciente de que tiene que ahorrar en vida, y uno ve como todo en la vida casos de los que lo hacen y los que no lo hacen. Entonces yo creo que en eso tiene que haber una apertura hacia ayudarle a la gente a que asuma bien esos retos, porque ya son decisiones personales, ya no son la institución haciendo el babysitting, pues, y perdonen el término, ya son cosas que tienen que asumir ellos. ¿Tú, Gabriel, quieres comentar No, algo? yo menciono, en lo que estudiamos nosotros no vimos tanto rechazo entre empresa y fundación, vimos más este debate ideológico con el Estado, pero no notamos, por ahí se daba antes, pero no notamos esa tensión, ¿no? Sí, de acuerdo. Esta última pregunta y cerramos. Y
Aló. Bueno, Susana Restrepo, Fundación Presencia. Volviendo un poco al nombre de este evento, las fundaciones como de cambio. Posibilidades de cambio. Yo creo que en Colombia de verdad hay muchas fundaciones que hemos venido trabajando y tenemos una experticia, no solamente en entrenamiento de docentes, sino también en conocer cómo funciona una institución educativa, qué pasa en un aula de clase, cómo funciona un maestro en un entrenamiento, etcétera, que muchas veces no existe como los canales para poderlos entregar a los entes que toman decisiones políticas. Y yo muchas veces lo que siento es que realmente lo que falta es que los entes o las autoridades sientan que todas las fundaciones somos socios que podemos sacar adelante todo tipo de iniciativas y ayudar a los gobiernos básicamente a mejorar la calidad educativa. Yo no sé por qué esa sociedad es tan difícil, esa es la pregunta que yo siempre me hago y no tengo respuesta. Excelente para. Muchas gracias. Gabriel, cerramos. También me parece muy difícil esa, es el mejor tema para el próximo conversatorio. Yo querría, cada uno... Quisiera como que fuéramos cerrando ya, para ser muy estrictos con el horario, igual, vamos, qué pena, no, ahí se va la palabra al director de Colombia Joven, adelante. Sí. Mucho gusto para todas y para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Reyes y soy el director de Colombia Joven, que es la dependencia de la Presidencia de la República encargada de los temas de juventud. Y nosotros un poco precisamente lo que hemos venido buscando es generar ese diálogo con todas las fundaciones del sector privado, y un poco la razón por la cual yo estoy acá es precisamente eso. Puede que no necesariamente para los temas exclusivos de educación, sino para todo lo que implica ser joven en Colombia y los diversos aspectos que para los jóvenes son importantes. La educación, sin duda alguna, es uno de los temas centrales, pero la producción cultural y el consumo cultural, por ejemplo, por parte de los jóvenes es muy importante. Sus iniciativas sociales y juveniles de carácter económico, cultural, ecológico y demás, que requieren apoyo. Entonces, para nosotros sí es muy importante poder generar ese tipo de alianzas, porque dentro del Sistema Nacional de las Juventudes, creado por la Ley 1622 en el año 2013, se dio un rol para los partidos políticos, para la institucionalidad, la cooperación internacional, pero el sector privado, que es tan importante y que acá lo vemos porque cada uno de ustedes representa una fundación que desde un quehacer distinto apoya a jóvenes en distintas cosas, no se le dio un rol. Y para nosotros esa alianza que tú estás planteando es fundamental, no solo para los temas de educación, para todo lo que implica ser joven en Colombia. Entonces, sí, acá estamos y estamos abiertos a establecer ese canal de diálogo para revisar una agenda con el sector privado en términos de juventud. Muchas gracias. Ya, dale adelante. Y cerramos. Sí. Ya, ese es el último, aquí van a hablar y ya cerramos definitivamente. Ya nomás, me siento con los demás, pero cerramos. Buenas noches, soy Henry May, CEO de CoSchool. Somos un emprendimiento en la educación en Colombia y hacemos el desarrollo de habilidades blandas en jóvenes. Mi pregunta, y es una pregunta que estaba pensando en, creo que vuelvo a la pregunta muchas veces con muchas de las preguntas que hay, es que si queremos lograr los cambios que queremos en Colombia en la educación, vuelvo a esta pregunta, ¿cómo podemos atraer este capital humano para trabajar en la educación pues, de una vez? Ahora, necesitamos este capital humano pronto, en estos próximos años. ¿De dónde podemos sacar este capital humano? Esa es mi pregunta. Dale, Gabriel, y me ayudas a cerrar también, por favor. Sí, y quiero comentar esto como cierre también, que era parte de esto. Creo que volviendo un poco a lo que decía antes el viceministro, al final si nos involucramos todos en el cambio educativo, no solo involucrarnos como estamos la mayoría de acá haciendo una experiencia o emprendimiento, sino demandando, porque al final de camino hace falta mucho liderazgo político para hacer muchos de estos cambios, y algunos políticos son líderes, la mayoría sigue mucho más las encuestas y lo que dice el votante como tiene que ser, que el liderazgo. Entonces me parece que si hay una demanda social, y ahora voy a tu pregunta, pero quiero esto para hacer también un llamado a la acción, si hay una demanda social sobre mejorar la calidad educativa, no solo el sector privado, el sector político va a seguir
Si hay una muerte de algún funcionario público o un atraco muy fuerte, hay eventos que realmente generan una demanda social muy fuerte, en general tienen que ver con la violencia. Si uno pudiera replicar ese tipo de demandas sociales por la calidad educativa, creo que terminaría involucrando mucho más al liderazgo político, al liderazgo empresarial, en que estas cosas pasen, que ningún presidente pueda aguantar tener mucha popularidad si no mejora la educación o no habla de la educación en cada discurso que da, que ningún empresario, digamos, si uno genera esa demanda social, creo que realmente vamos a ir más rápido en estos cambios. Y parte de rápido es, como tú dices, el capital humano. En parte hay que hacer atractivo trabajar en este sector. O sea, que un británico se venga de Gran Bretaña a Colombia está demostrando que en Colombia es atractivo. No estarías acá trabajando, o sea, y no estaríamos todos acá, somos 150 personas, tú eres un buen ejemplo que hoy es cool trabajar en educación en Colombia. Entonces, me parece que primero hay que hacerlo interesante. La gente capacitada quiere vivir en lugares que lo pase bien y quiere trabajar en sectores que sea cool trabajar. O sea, esa es la primera, me parece, cosa, y creo que Colombia está demostrando eso. Después tiene que haber buenos ingresos. Es difícil que uno quiera hacer un sacrificio toda su vida por una causa, ¿no? Es en general raro eso. Entonces tiene que haber ciertos ingresos interesantes también para las personas que trabajan en las fundaciones para que puedan dedicarse a esto. Y creo que en parte esto tiene que haber más capital, más, como decía antes Susana, por ahí más capital o más interés en lo que hacen las fundaciones, más capital en los emprendedores. O sea que es un tema que Manuel José volvió una y otra vez, es un tema mucho más, me parece, de ecosistema, de innovación, que solamente de experiencias. Pero como mensaje final me gustaría terminar con esto de que tenemos que involucrarnos todos en poner más demanda social sobre mejorar la educación. Ministra. Pensé que ibas a cerrar tú. No, mira, cuando hicieron la pregunta esta de por qué era tan difícil trabajar entre el público y privado, yo me contestaba que para mí no fue tan difícil, y si uno mira, la inversión del ministerio se maneja básicamente con privados, la inversión en calidad, o sea, si ustedes miran, de pronto es poquita la inversión del Estado, pero en general se maneja con la inversión de infraestructura la hacíamos con privados, la inversión de entrenamiento la hacíamos con privados, en fin, eso no es... 1.5 billones de pesos al año se van en contratación con privados, o sea, ahí dijéramos que yo lo que pienso es que de pronto necesita hacer más la inversión y yo no creo que sea nada difícil. Ahora, ya dijéramos la prestación del servicio y todo esto, ya sí entra todo lo que les decía yo, que es todo el problema ideológico. Pero dijéramos que yo no creo que sea tan difícil en términos de ejecuciones trabajar con los privados. Y yo diría, pues un poco recogiendo tu pregunta, ¿dónde encontrar esta gente? Yo creo que lo vamos a encontrar en los jóvenes. Yo creo que todo este cuento de innovación, todo este cuento de cambiar cosas, yo creo que va mucho por los jóvenes, por lo que yo les decía. O sea, no creo que nosotros vamos a poder cambiar los maestros actuales, es decir, están entrenados en otra cosa. Yo creo que son estos muchachos jóvenes que tenemos que ver cómo atraemos, sea fomentando todas estas empresas, todas estas startups, en fin, y por otro lado, pues realmente haciendo atractiva la vinculación al sector educativo. Yo creo que eso es, dijéramos, el programa de largo plazo. El de corto plazo, pues obviamente tiene que ser creciendo todas estas inversiones que se hacen a través y se hacen en colaboración con muchas fundaciones. Muchas gracias. Manuel José, por favor. Yo quisiera concluir con algo, viendo el problema del ecosistema. Yo creo que el ejemplo que puso el viceministro me hizo acordar. Nosotros hicimos hace 20 años una prueba de aritmética en planta, aritmética usada en los procesos de producción. La rajada fue espantosa, y tuvimos que traer maestros de aritmética, ¿no? Y eran pruebas como la que usted dice, eran los usos que tienen que darles en las plantas, pues, en ese momento. Y yo creo que hay una desconexión muy grande entre, si yo salgo del bachillerato con falencias de esas, nadie me las va a pescar. Entonces yo creo que al sector productivo, y no estoy hablando del sector privado, sino al sector productivo, no tiene herramientas para medir las cosas más básicas posibles. Y ahí está, ese ejemplo que usted pone es un caso,
y uno puede, digamos, ir haciendo pruebas muy sencillas, comprensión de lectura, ¿no? Si usted le tiene que dejar un mensaje a la otra persona que le escriba esto, déjeselo y después que lo lea el otro a ver si entiende lo que usted le quería decir, ¿no? Es como coger toda esa teoría y toda esa cosa y aterrizarla, y puede que la mayoría de las veces lo que va a usar son cosas muy sencillas, Muy básicas. pero ese es el concepto de analfabetismo funcional. Gente que no sabe, y esa gente que no sabe es muy difícil que sea productiva. Y aquí empato con lo último. Hay una relación entre la exigencia del trabajo y lo que la persona sabe. Yo voy a poner un caso. Control estadístico de procesos, ¿no? Para que usted, una persona, le pueda hacer control estadístico de procesos, que cuando uno va a Alemania dice, wow, uy, esta raza, ¿no? Estos chinos sí son los berracos, ¿no? Y resulta que hace 50 años eran pues todo lo contrario, pero para una persona poder hacer eso, usted necesita que haya un complemento de dos cosas, la capacidad y la exigencia. O sea, la capacidad sola, si no hay la exigencia, no le funciona. Pero usted tiene que ir acompasando esas dos. Y yo creo que el sector productivo no tiene herramientas para medir si las personas tienen eso. Uno se confía en el título, ¿no? Pero digamos no hay verificación, y el tema del analfabetismo funcional para mí es un tema muy serio. No hay forma de verificar si el título realmente le está dando las competencias que usted está necesitando. Y puede que sea útil pensar en establecer y crear mecanismos de esos, porque ahí sí yo creo que comienza a haber una relación muy sencilla. Imagínense en esto, imagínense que usted se graduó como el mejor bachiller del colegio suyo, usted va a conseguir un empleo y se raja en esas cosas. La reacción que va a tener el rector es inmediata. Hoy en día no tiene reacción, ¿no? Y le va a decir, vea, resulta que a mi hijo o al hijo me hicieron un examen de esto y se rajó, ¿usted qué fue lo que le enseñó aquí? Nosotros hoy en día no tenemos ningún mecanismo donde para el colegio sienta rápidamente qué es lo que está pasando con, digamos, con la realidad educativa. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, nos veo a todos interesados a pesar de la hora que nos hemos pasado un par de minutos, y siempre el debate de educación y por lograr transformaciones siempre nos va a reunir, especialmente acá la AFE, que es una preocupación de nuestras fundaciones. A todos muchísimas gracias por estar acá, al viceministro, muchísimas gracias por acompañarnos, por sus aportes, al director de Colombia Joven, muchas gracias a todos, cada uno de ustedes, mil gracias por acompañarnos.